Ya, chicos. Ahora sí, ahí está grabando. Mira, las grabaciones, yo no sé si se las voy a enviar o las vamos a subir a la plataforma, pero sea cual sea, van a estar ahí, así que por eso no te preocupes, Claudia, ¿ya? Oye, y una cosa, cualquier duda que ustedes tengan, muchachos, de lo que vamos a ir viendo, me mandan un correo, ¿ya? Y ahí no tengo problema en contestarles lo que necesiten, ¿ok? Claudia, cuéntame. No, 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 fue un dedito para arriba. Ah, ok. No, de... Pensé que Gracias. ya chicos, entonces nos habíamos quedado la semana pasada en esto. Habíamos quedado hasta lo que habíamos visto muy general, lo que eran los procesos iniciales de la parte medio acuosos. Como le conté, vamos a abarcar varios procesos, entre esos vamos a ver el oro, tratamiento de residuos, pero todo desde el punto de vista químico, termodinámico, ecuaciones, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos a proseguir un poco con esto y ya los voy a empezar como desde ahora a contextualizar un poquito más en la parte química. Y obviamente lo que me interesa que ustedes tienen que tener claro son cómo estabilizar reacciones químicas, analizarlas, ver las valencias, etcétera. ¿Ya? De aquí, bueno, claramente vamos a ir en el paso correspondiente. Habíamos quedado en esto, que ustedes tenían un sistema en el cual quedamos en electrowinning, donde ustedes tienen un cátodo y un ánodo, en el cual, si ustedes pueden ver, siempre van a tener en la celda de electrowinning un ánodo más que un cátodo. Y eso se debe a que justamente el cátodo, que por lo general es de acero 316L, tiene que recibir depósito catódico tanto por su lado de la izquierda como de la derecha, como ustedes ven acá en esta imagen. La idea para que ocurra dicha reacción es que tiene que tener por los dos bordes, o por los dos extremos, mejor dicho, una reacción anódica, la cual ya la conversamos la semana pasada, la cual era la descomposición del agua, la cual genera oxígeno y protones, ¿ya? Por eso es que la solución de electrowinning sale más ácida. Entra aproximadamente como con 160, 180 gramos por litro y sale como con 200, ¿ya? Y esos 200 gramos por litro es lo que hace que en la etapa que viene después, que vendría siendo extracción, obviamente porque esto recircula el proceso, tiene tanto ácido que logra que el proceso sea reversible el de extracción, ¿ya? Y por otra parte, ustedes tienen claramente en el cátodo la reacción catódica, ¿ya? Que eso es justamente lo que ustedes buscan en este caso, que es la depositación del cobre. Obviamente, esto es un proceso forzado, tal como lo comenzamos, en el cual ustedes tienen potenciales o un diferencial de potencial menor a cero, que en este caso es menos 0,89. Ahí tienen que decir potencial del cátodo menos el del ánodo, ¿ya? El del cátodo vendría siendo menos 1,23, menos, menos 0,34, y tienen que hacer como la inversa, ¿ya? Y eso les va a dar menos 0,89 como tienen acá, ¿ok? Esa es la reacción global que ustedes utilizan en lo que vendría siendo electrowinning. ¿Qué pasa? Nice. Ya, pues, lo que ven acá es una típica celda. Es como, esta ilustra prácticamente cómo es la configuración, y lo que ustedes ven abajo es la parte por donde entra el flujo generalmente de electrolitos. La idea es que la hidrodinámica de este sistema sea la propia, con la finalidad justamente de que la distribución de cobre sea lo más homogénea posible en todos los cátodos. Aquí hay que cuidar mucho y con precisión cómo vendría siendo la entrada del electrolito, porque cuando ustedes tienen un influjo demasiado fuerte, ustedes generan gradientes de espesor, ¿ya? De espesor de cátodos. Y esos cátodos claramente son rechazados porque tienen un diferente perfil. Y a veces, y muchas veces, cuando la hidrodinámica no es la adecuada, ustedes tienen que los cátodos que están más hacia el, o cerca de la entrada del electrolito tienen más depósito que los que están atrás, ¿ya? Y obviamente esos son considerados cátodos defectuosos, es decir, que tienen crecimientos diferentes, crecimientos heterogéneos, impurezas incrustadas, etcétera, ¿ya? Así que la idea de esto es que todas las barras por donde entra lo que vendría siendo el electrolito, tiene que producir una hidrodinámica que sea lo más homogénea posible dentro de la celda. Bueno, lo que ustedes ven acá ya son cátodos como tal. La idea es que estos sean de aproximadamente 1 metro cuadrado. Y al número que hay que llegar en términos de pureza, yo creo que esto lo tienen clarísimo, 99,99. ¿Por qué tanto, tan exacto? Porque las penalidades son altas cuando ustedes no llegan a este nivel de pureza, ¿ok? Llegar a un 99,9 ya se le quita una cola súper grande a lo que vendría siendo el precio de venta. Así que claramente lo que se trata de hacer es que el cátodo tiene que ser lo más puro posible, ¿ya?
Acá es lo que son datos generales que ustedes tienen que ir como, obviamente tienen que manejar con claridad, que son las entradas a los sistemas, ¿ya? Realmente lo que ustedes manejan acá es que el cobre, entre más o menos como lo que se mueve en electrowinning, va entre los 40 a los 48 gramos por litro, el ácido dice 160 a 180, a veces mucho más, a veces puede llegar hasta los 220, ¿ya? Pero eso es netamente depende de la condición que vendría siendo la etapa anterior, en extracción por solvente, ¿ya? El hierro total, como yo les conté en la clase pasada, es totalmente importante en este sistema. Tan importante de que estos valores que ustedes ven acá de 0,5 a 1,5 gramos por litro son lo que determinan la eficiencia de corriente. ¿Ya? Por eso yo les comentaba que ustedes quizás tienen que, si tienen, pasa mucho hierro que es atrapado en la parte de extracción por solvente, y justamente no es por una reacción química, es netamente por un atrapamiento físico que llega al electrowinning y si llega a Electrowinning, un valor apropiado es que no supere máximo los 2 gramos por litro. De ahí para adelante comienza a hacer este efecto que les dije, el férrico ferroso, y tienen en este caso unas pérdidas considerables de energía disponibles para depositar cobre, la cual se está yendo a hacer un pimponeo entre el férrico y el ferroso, ¿ya? Y claramente ahí tienes que hacer una purga o una limpieza de electrolito, lo cual claramente conlleva tiempo, costo extra, etcétera, ¿ya? Los cloruros bajísimo, menos 20 ppm. Les comenté también lo que pasaba con el cloro. El cloro en estos sistemas tiene un potencial. Ustedes recuerdan cómo era la ecuación del cloro, que yo les propuse que tenían por un lado cloro ion cloruro y por otro tenían Cl2, ¿ya? Cuando ocurre este tipo de oxidación del ion cloruro o la reducción del Cl2, para que ustedes formen Cl2 tienen que tener un potencial de 1,36, altísimo. Pero consideren que acá este es un proceso forzado y al ser forzados no tendrían problemas en llegar a sobrepotenciales de ese tipo, ¿ya? El tema que se hace, obviamente, si ustedes van a trabajar en una planta o una planta de winning que tenga cloro, y algunas plantas, créanme, trabajan con ion cloruro sin problema, pero lo que está ocurriendo es que cuando ustedes tienen la presencia de ion cloruro, tienen que mantener sí o sí el voltaje bajo. Si no lo mantienen, van a tener posiblemente este problema que, como les comento, vendría siendo la formación de Cl2, el cual es terriblemente corrosivo, ¿ya? Con el manganeso pasa algo similar, ¿ya? Más adelante voy a ver un par de diapos que les voy a mostrar qué ocurre con el manganeso, pero que también son consideradas dentro de la impureza del sistema y claramente estas provienen de un sistema o de una etapa anterior, estas vienen de la oxidación. ¿Ya? De los pocos aditivos que se le echa como metales a electrowinning es el cobalto, ¿ya? Eso se agrega directamente en la tapa de electrowinning, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, ¿para qué se le echa cobalto? El cobalto es súper caro. Y se le echa aproximadamente como, son como 300 gramos, 400 gramos por tonelada, ¿ya? Más o menos, anda la relación. Lo que ocurre es que el cobalto ayuda de manera clara a que dentro de la parte anódica, por una parte, exista una oxidación homogénea en toda la estructura y la formación del PB o el PbO2, que vendría siendo hasta la capa que se forma sobre la parte anódica, sea lo más estable posible. Es decir, que les minimiza el sobrepotencial anódico. Quizás esto me estoy adelantando un poco, ¿ya? Pero quiero comentarles solo eso, que uno de los aditivos que se le echa, pero así porque uno desea agregarlo, es el cobalto, porque nos ayuda, en este caso, al depósito tanto de cobre como a la oxidación de lo que vendría siendo el agua. Bueno, acá ven una planta en este caso de refinación de metales, la cual yo creo que ustedes ya la tienen más o menos como conocida. Arriba se pueden ver cómo están las partes de los cátodos, que aún obviamente son de acero inoxidable, con la idea de que sobre ellos se depositen. Prelavado de cátodos, muchachos. Esto va asociado justamente a lo que va una parte fuerte de este curso, que es la solubilidad. Ustedes se preguntarán por qué les digo esto. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el operario en esta imagen? Ustedes se imaginarán lo siguiente. En plantas, los horarios o los turnos que ustedes trabajen tienen, en este caso, durante el día temperaturas súper diferentes, ¿ya? Pueden pasar de unos 40 grados a tener menos 15 en la noche, ¿ya? Sin ningún problema pueden pasar por unos perfiles de temperatura considerables. Obviamente, cuando ustedes tienen un electrolito, que ustedes fíjense la cantidad de cobre que tiene esto, 40 a 48 gramos por litro, tiene demasiado cobre.
tanto cobre que ustedes, para que tengan un proceso eficiente en esta etapa, ustedes tienen que calentar el electrolito. El electrolito está más o menos 45 grados. ¿Ya? Ese sería un valor súper apropiado para que el sistema tenga buena eficiencia. El problema viene cuando lo sacan. ¿Ya? Imagínense esto, que tienen eso que ustedes están viendo ahí, todo esto está sumergido en el electrolito que tiene todas las especies que hemos comentado previamente. El tema es que está a una temperatura, que es 45 grados, con concentraciones de metales que están todos en equilibrio, pero iónicos, están todos acuosos. El problema radica en que cuando ustedes sacan esta, esta flota, vendría siendo todos los cátodos que ustedes tienen, lo que ocurre es que vienen húmedos, y vienen húmedos con electrolito proveniente de electrowinning. Y ustedes, como se dieron cuenta, el electrolito tiene todas las condiciones que acabamos de ver, con la diferencia de que la temperatura al exterior ya no es de 45 grados, puede cambiar de golpe. Y ahí ustedes tienen lo que vendría siendo una variación en el KPS o producto de solubilidad. ¿Y qué es lo que ocurre en estos cátodos? Lo que ocurre es que sobre ellos ustedes empiezan a depositar sulfato de cobre. Y un sulfato de cobre que después cuesta bastante retirarlo. ¿Ya? Se les forma una especie de capa azul sobre la superficie y se mete como en la hendidura del sistema. Obviamente eso no se puede vender con sulfato de cobre depositado arriba. Consideren además que no solo viene sulfato de cobre, también viene hierro, viene cobalto, viene cloro, manganeso, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Con estas como mangueras, lo que hacen, le hacen un regadío a alta presión y alta temperatura, con la finalidad de que no se adhiera sulfato de cobre y obviamente quede con la temperatura y pueda caer como en estado acuoso. Así que prácticamente lo que están haciendo lo están limpiando, pero lo están limpiando porque el trasfondo de esto es que justamente el electrolito que está acuoso en el sistema a temperaturas diferentes varía su estado de equilibrio, varía la termodinámica de él y por ende pasa a estar acuoso a un estado sólido, como sulfato de cobre. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con esto? Porque esto claramente se los va más adelante, va a ser un fuerte de lo que vamos a ir hablando. Ya. Bueno, aquí no hay mucho que decir. Este es generalmente un cátodo que está súper bien estructurado. Acá tenemos obviamente tipos de cátodos, algunos pueden ser probablemente defectuosos con respecto a otros, o sea, se dan cuenta los de la izquierda hay algunos que están bastante doblados, eso pasa cuando el despegue de estos o los cuchillos no hacen un despegue muy apropiado. Y eso puede deberse, hay varios temas, ¿ya? Eso es por algún tema de que posiblemente pueda existir algún tipo de pitting en la superficie, en el interfaz entre electrolito y aire, cuando hay mucha presencia de cloro. Justamente recuerda lo que yo les comenté la clase pasada. Yo les dije que los aceros inoxidables tienen un talón de Aquiles que son los iones cloruro. Y justamente la base de un cátodo es acero inoxidable 316L. Y si ustedes tienen ion cloruro en altas concentraciones, claramente podrían producir algún efecto corrosivo sobre la placa madre, que vendría siendo acero inoxidable. Por ende, la pueden corroer y pueden pasar esta capa de cromita. Y justamente lo que ocurre es que el cobre se mete en esas rendijas, como en esos agujeros que yo les comentaba, formados por el pitting, y hacen una especie de dientes, como unas hendiduras y cuando los despegan prácticamente se rompen, ¿ya? Es una de las cosas que ustedes, no sé si tienen duda con eso, pero lo que va ocurriendo es que justamente una de las causas por las cuales ustedes pueden fracturar o pueden romper un cátodo va asociado justamente al pitting que se puede formar en esta interfaz electrolito con el aire. Bueno, acá esto simplemente Daniel, cuéntame. disculpa, en lo anterior cuando estaba hablando de los cátodos y el pitting, Ajá. el cátodo, el 316L, ¿tiene algún rango de tolerancia antes de que se cambie? Porque está, o a la primera señal de pitting, eso se cambia y se remueve. Mira, lo que pasa es lo siguiente, es que tú cuando tienes un cátodo, por ejemplo, como ese que estaba acá, Mm, ¿se ve el puntero cuando yo lo muevo? sí, Ya, mira. Justamente supongamos que obviamente todo esto que tú ves acá está lleno de cobre, ¿verdad? Hasta ahí eso no, claro, se ve clarísimo. sí, Pero el punto donde actúa el pitting es en este borde.
solamente ahí. Y tú te preguntarás, ¿por qué actúa solamente ahí? Porque tú uno podría decir, oye, pero podría actuar en toda esta parte, ¿verdad? ¿Y por qué Mm. solamente en este borde, que es como súper pequeño? Si te das cuenta, cuando estos cátodos están sumergidos, ¿tú qué es lo que estás haciendo electroquímicamente? ¿Qué proceso estás haciendo de oxidación o reducción? ¿En el cátodo ¿Sí? de reducción? De reducción, justamente. Y te Ujú. pregunto, ¿tú crees? Obviamente esto es forzado, tú estás obligando que ocurra una reducción, esto no es espontáneo, claramente tú le estás Claro, poniendo energía para que ocurra. Entonces yo te claro. pregunto, ¿tú crees que algo que se está reduciendo forzadamente se podría oxidar espontáneamente? La No. respuesta es no, porque esto se llama protección catódica. Ujú. La protección catódica es cuando Ah, tú obligas a que un sistema no se oxide porque estás obligándolo a que se reduzca. Es decir, que yo sé que la... Sí, ya. toda esta zona de acá está protegida catódicamente. Ujú, ujú, Pero esta zona de acá considera que estas celdas tienen una ujú. especie como de oleaje. Es decir, como que como esto tiene hidrodinámica, esto se va moviendo, Claro, se mueve un poco claro. más arriba, un poco más abajo. Ujú. Y cuando esto no tiene electrolito, por ese vaivén de la solución, por algún momento esto queda desprotegido del electrolito y por ende queda fuera de él. Y al quedar fuera de él, ya no está protegido catódicamente. Y es en ese momento, si es que el electrolito tiene cloro, empieza a ocurrir el peeling. Por Ya. ejemplo, si baja el nivel de la celda, queda una pequeña fracción cubierta por electrolito, que ya después simplemente va a quedar como, digamos, como sobrepuesto sobre la parte superficial. Y en Ujú. esa parte es donde actúa el ion cloruro. Después supón que le vuelve a subir el nivel de celda y se sigue depositando, pero el pitting ya está hecho. Claro. La capa en este caso, de cromita ya fue atacada y ya tienes como pequeños hoyitos. Y obviamente Ujú. el cobre va a entrar, se va a seguir depositando porque está el electrolito protegiéndolo. Pero una vez que entra por esas rendijas son como microdientes, como no sé si te lo puedes imaginar. Sí, sí, sí. Son como pequeños, obviamente el cobre se sigue depositando, pero ahora un poquito más adentro, porque hay corrosión, porque esto está terriblemente ácido. Así que Claro. en ese punto, cuando esto ocurre muchas veces, las cuchillas entran justamente por este lado, entran por arriba. Y como no pueden entrar con facilidad, ahí se revientan. ¿Qué es lo que Ya. hacen? Ahí sacas el cátodo, porque obviamente el cátodo se ve súper afectado, a veces hasta se rompen, ¿ya? Y Ah, ya. Ok. tienes que sacar el cátodo, muchas veces los tienen que pulir y volver a ingresar. Y cuando ya es catastrófico, porque simplemente la cuchilla lo rompió. Hay muchas veces que ya simplemente esto es tan grave que la cuestión se fractura. Ya. Así que Ok. tienes un perfil de cómo puede ir pasando, desde un simple como rasguño que se ve feo, pero el tema es que Ujú. ese va a quedar posiblemente como con trazas de cobre y eso no puede pasar, Dentro. porque Ya. funciona como zona de nucleación. Y probablemente para posteriores electrodepositaciones vas a tener un perfil diferente y una zona en la cual van a crecer dendritas o van a crecer una especie de puntas de cobre. Ya. Y ¿Cachai? el cátodo al final, el cátodo de cobre te puede salir no con las propiedades mecánicas que debería. Y no solo eso, te hace cortocircuito. Porque Ya. imagínate que estos tienen una separación súper pequeña, son como 2 o 3 centímetros como ánodo cátodo. Ujú. Y si empieza a crecer una aguja, literalmente Mm, una aguja de cobre, se empieza, porque esto es mucho cobre, pero como esto es una zona de mayor energía, la corriente se va a esa zona, es como la prefiere. claro. Y lo que ocurre es que empieza a crecer en forma heterogénea una especie de aguja. Y eso llega el momento en que esa aguja crece tanto que es capaz de tocar al ánodo. Ujú. Y acabas de hacer un puente y acabas de generar una condición de cortocircuito y empiezas a consumir corriente en forma, pero así, grotesca, sin producción de cobre. Y eso claramente te genera un sobrepotencial y un gasto energético innecesario. Y es donde ahí justamente, y como pasa mucha corriente, se calienta. Ujú. Y las plantas actuales, ¿qué es lo que tienen? Tienen sensores como térmicos, en lo cual ellos ven cuando empieza a subir en una zona la temperatura, saben de que hay cortocircuito. Y justamente es por eso. ¿Ya? Es decir, que el problema de algo pequeño puedes pasar a un problema así gigantesco. Ujú. Claramente un cortocircuito te implica varias cosas, ¿ya? Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante en específico, pero era para que ahora como lo consideraran dentro de los tópicos que vamos avanzando, ¿ya? Gracias. Más o menos que respondí a la Sí, consulta. Perfecto. sí, gracias. Ok, aquí volvamos como a lo esencial que es la química.
¿Ya? Aquí ya les pasé justamente la parte general, muchachos. Aquí ya vimos los procesos globales, ya recordamos cómo funcionan cada uno de ellos, las partes esenciales. Obviamente, pues vamos a entrar en detalle en algunas etapas de ellos. Mi intención no es pasarle el proceso completo a cada uno. Yo quiero ir a lo esencial en forma química, ¿ya? Así que volvamos a lo esencial de esto, de la química y la electroquímica. Acá está, ya por lo que más les dicen, es como, es una analogía en general. Por ejemplo, dice como, ¿qué tienen en común el incendio forestal, oxidación de aceros, combustión en los vehículos, metabolismo de alimentos en el cuerpo humano, etcétera? Aquí apunta que aquí todo, prácticamente todo, muchachos, actúa según óxido y reducción, ¿ya? Es decir, que en esta parte que vamos a avanzar ahora, tenemos que tener clarísimo quién se oxida, quién se reduce y cuáles son las valencias de estos distintos elementos que componen un compuesto químico, ¿ya? Esto es solamente bla, bla. Núcleo protón, esto no es mucho lo que quiero avanzar o contarles de esto. Acá sí. Términos que tienen que manejar súper claro. Los iones son en este caso especies que pueden ser metálicas y no metálicas que están en solución, ¿ya? Y están en solución obviamente con carga positiva y con carga negativa, ¿ya? Ustedes tienen los que son con carga negativa, que dice que son con exceso de electrones, son los aniones. Por ejemplo, el ion cloruro. El ion cloruro es un anión, ¿ok? El cianuro es un anión. Por otro lado tienen cationes, que son los cationes, son quienes tienen carga positiva. Y esos tienen un déficit de electrones, ¿ya? Para analizar esto de óxido y reducción, les puedo poner un ejemplo súper simple. Ustedes, yo creo que todos conocen los catalíticos de los autos, ¿ya? Y yo les pregunto, ¿qué es lo que hace un catalítico de un auto? ¿Para qué sirve? No soy muy, no sé mucho, pero atrapar las impurezas para que no salgan al medio ambiente, del tubo de escape, ¿o Atrapar no? impurezas, Reducir emisiones. Eso. reducir emisiones. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Algo tiene que hacerse, obviamente, cuando ustedes van a la revisión técnica, el catalítico les dicen claramente que es por algo de los gases, ¿verdad? Es para que Entonces, la reacción de oxidación se haga completa y no incompleta, como en el caso del carbono, sea, no sea CO, sino que CO2. perfecto, justamente. Eso es lo que hace un catalítico de un auto. Lo que ustedes tienen generalmente, muchachos, es esto. Tienen monóxido de carbono y a esto ustedes le ponen un medio de O2 y forma CO2. ¿Ya? Hacer un signo más. ¿Qué es lo que pasa acá? Ustedes aquí tienen carga, que vendría siendo carga -2. Y en este tienen carga +2. ¿Ya? ¿Y este qué carga tiene? 0. ¿Y aquí cómo pasa? Con carga +4. Y aquí tienen carga -2. Fíjense esta ecuación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ustedes tienen inicialmente monóxido de carbono, que tienen valencia -2 y valencia +2. ¿Ya? Ustedes lo van a contactar con oxígeno y va a ocurrir esto. Pero la pregunta es, ¿esto ocurre espontáneamente? Y la respuesta es no, muchachos. Esto ocurre porque el catalítico tiene un sistema que se llama óxido, realmente un platino, ¿ya? Es una placa de platino cuya función es que ocurra esta reacción. Y eso es un catalizador, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? En esta parte de acá hay platino. El catalítico es carísimo, ¿ya? Si se le echa a perder el catalítico del auto, es muy caro reponerlo, porque justamente si se daña el platino como metal es muy caro. Son unas placas pequeñitas, pero súper caras, ¿ya? Si se fijan, ¿ustedes qué es lo que hicieron acá? El carbono que tiene en esta parte pasó de valencia -2 a +4. ¿Qué le pasó a este?
Este se oxidó. El carbono pasó de una valencia a otra. Oxidación. Este oxígeno que está acompañándolo no le pasa nada. Sigue estando con otra carga. Pero este que tienen acá, el oxígeno, pasa justamente a tener lo que es carga, perdón, este está al revés, carga positiva, y sí, este es negativo. Y este el que pasa como oxígeno, pasa a cero a una oxidación o reducción. ¿Qué es lo que hace el oxígeno, muchachos? El oxígeno, recuerden que tiene un potencial alto, se reduce, y se tiene que reducir, en este caso, a -2. Entonces, esta reacción que ustedes ven se llama reacción de combinación. Las reacciones de combinación lo que les dicen es que ustedes tienen de dos especies, como una especie A y una especie B, forman una especie AB. Pero lo importante es que ustedes, según este catalizador del auto, ustedes logran pasar que una especie se oxide y otra especie se reduzca. Y justamente lo que tienen es CO2. Y ese CO2 ustedes es el que emanan al ambiente. ¿Ya? Y esto es netamente una reacción electroquímica. ¿Ya? Esto no tiene otra cosa más que la idea que el platino no es alguien que se reduzca u oxide. El platino lo único que hace es prestar la superficie catalizadora para que el monóxido de carbono que sale del tubo de escape en contacto con oxígeno ocurra una reacción o un par redox. ¿Ya? Ok. Ya, entonces estábamos en que aquí tenemos iones con carga del tipo positivas y cargas negativas. ¿Ya? Aquí se hablan de algunos tipos de enlaces, ¿ya? En esto tampoco quiero que esto seamos muy específicos, no vamos a entrar en profundidad con los tipos de enlaces, ¿ya? Porque eso no es lo que realmente mucho me importa acá. Eso obviamente que ustedes manejen los términos, ¿ok? Pero este tipo de cosas sí me importan. Por ejemplo, que ustedes en electroquímica tengan clarísimo cuál es la diferencia entre una reacción espontánea y una reacción forzada, ¿ya? Esto sí que es importante para mí. Obviamente, todo lo que es electroquímica tienen que tener clarísimas las cargas, ¿ya? Eso sí que es importante. Como que el oxígeno siempre cuando está de algún tipo, salvo que sea 1 o 2 elemental, tiene carga -2, ¿ya? Que los protones tienen carga +1. Esas valencias tienen que entenderlas sí o sí. Hay casos particulares, por ejemplo en el peróxido de hidrógeno, que ahí la carga del oxígeno varía, ¿ya? Ahí pasa a ser -1. Pero son casos súper particulares. Casi todos, en donde ustedes lo vean, el oxígeno va a estar como -2, ¿ya? ¿Qué es lo que diferencia un proceso espontáneo de uno forzado? Técnicamente es el delta de voltaje, ¿ya? Cuando el delta de voltaje es positivo, ustedes tienen una reacción espontánea, ¿ya? Como una pila. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un proceso como el que acá puede ser la electrólisis del agua, ustedes tienen un proceso forzado. Claramente el agua no anda por sí sola transformándose en oxígeno y desprendiendo protones, ¿ya? Si no, no tendríamos agua en nuestro nivel de presión y temperatura, ¿ya? Este proceso acá, para hacer electrólisis del agua, requiere energía externa, requiere dar vuelta el delta G. El delta G en este caso es positivo, ¿ya? Y el delta G es negativo. Acá todo lo contrario, en un proceso espontáneo el delta G es negativo y el potencial es positivo. Mientras más alto sea el valor de potencial o diferencia de potencial, mayor va a ser la espontaneidad de este sistema. ¿Ya? En cambio acá ustedes lo pueden forzar, ustedes manejan el voltaje que quieren para que la reacción ocurra. Por ejemplo, la que vieron hace un rato, la del agua que ocurre en electrowinning. En electrowinning recuerden cuál era el voltaje, era -0,89 volts, ¿ya? Pero ese, muchachos, es el voltaje mínimo de pago para que la reacción recién esté como en el punto cero. Ahí no ha ocurrido nada, ahí todavía no hay oxidación del agua. Ahí ustedes están justo dejándola como en el equilibrio. Ustedes tienen que dar un delta de voltaje sobre eso para que empiece a ocurrir la reacción. Si ustedes aumentan más el voltaje o diferencia de potencial, la reacción ocurre con mayor rapidez. Y ahí entra el tema cinético, ¿ya? De velocidad de reacción. Una cosa es ustedes la ponen con un pequeño diferencial a un gran diferencial,
termodinámicamente para ambas ocurre. Pero ustedes se darán cuenta que obviamente si a uno le ponen un voltaje 10 veces mayor, va a ocurrir con mayor cinética, ¿ya? Entonces ahí tienen el concepto termodinámico y el concepto cinético asociados a un tipo de reacción. Para volver a hablarles como del auto, porque esta ya pues, da para eso, ustedes tienen dentro de los vehículos la batería del auto. ¿Ustedes saben lo que hace la batería del auto? Sí, más o menos como, ¿qué es lo que hace la batería de un auto? ¿Qué se imaginan? Si es que lo conocen. Entregar la Muchachos, energía inicial para la ignición y el prendido del auto. para digamos, para el arranque inicial. Y después, ¿quién le entrega energía al auto? Por ejemplo, para las luces, para la radio o el aire acondicionado. ¿Quién entrega esa energía? ¿La batería? ¿El alternador? Justamente. Lo que pasa, chicos, acá es un sistema bien simple. El auto, pónganse en este caso, el auto tiene, estamos claros de que la batería, todos los autos la tienen, ¿ya? Cuando ustedes, quizás lo han visto, los autos más antiguos, si el auto decían, hoy el auto está ahogado o no tenía arranque, ¿qué es lo que pasaba? Ustedes tratan de encenderlo una vez y el auto no partía. Por ejemplo, pasan los días fríos. Arrancar una segunda vez y no partía. Una tercera vez el auto tampoco partía, pero ahora se sentía que tenía menos fuerza de arranque. Lo hacían 4 o 5 veces y la batería se murió. Y no les quedaba otra a los autos más antiguos que empujarlos y partían. ¿Ya? Y partían y después andaban sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasó con ese pequeño ejemplo que les doy? Lo que pasa, muchachos, es que la batería del auto tiene dos funciones. La batería, por una parte, es una pila electroquímica o una celda galvánica, como se llama, y a su vez es una celda electrolítica, ¿ya? Cumple con las dos cosas, pero la pregunta es ¿cómo? Como dijeron por ahí, la función única de la batería es dar arranque al vehículo. Solamente eso. De dar, porque obviamente el vehículo tiene unas dimensiones que requiere un voltaje súper alto para hacerlo partir, ¿ya? Y ahí se ocupa gran parte del voltaje o de la potencia que tiene la batería. Si ustedes dan 4 o 5 arranques y no prende, probablemente ya no van a tener fuerza para un sexto o séptimo arranque, ¿ya? Porque simplemente disminuyeron el voltaje, prácticamente la reacción se disminuyó. Pero ¿qué es lo que pasa una vez que el auto arranca? Digamos que la batería quedó bastante desgastada, ¿ya? Porque esto son reacciones electroquímicas que pasa en este caso un sistema de uno hacia el otro lado. La batería del auto funciona con plomo y sulfato de plomo dentro de un electrolito de ácido sulfúrico. Una vez que el auto arranca, como también comentaron sus compañeros, el alternador ya es quien le proporciona energía eléctrica al auto, ¿ya? Y es él el que mantiene todo encendido, mantiene encendidas las luces, el aire acondicionado, suben los vidrios, etcétera. Pero a su vez, en ese momento que el auto ya arrancó, se transforma en una celda electrolítica la batería, porque ahora es el auto el que le empieza a entregar energía eléctrica a la batería para que forme una reacción química. Es decir, que por definición, una celda galvánica dice que mediante una reacción química, ustedes producen energía eléctrica. Y es lo que hace una pila, ¿ya? Y una celda galvánica dice que mediante energía eléctrica, ustedes producen una reacción química. Es al revés, ¿ya? Entonces, resumiendo, al principio la batería funciona como una celda galvánica porque la reacción química de la batería produce energía eléctrica. Se desgastó y se desgastó bastante. Pero como ahora el auto es capaz de proporcionar su propia, comillas, electricidad, ella le proporciona energía eléctrica a la batería con tal de que las reacciones químicas que ocurrieron para este arranque vuelvan a su estado anterior. Es decir, pasa un proceso forzado. Obviamente, cuando ocurre un arranque por las pilas, ¿qué es lo que le pasa a las pilas que no son recargables? Se agotan. Una vez que ustedes la ocuparon, la pila ya dejó de funcionar y no hay modo de volverla atrás. ¿Qué hace una pila recargable? ¿Ustedes qué hacen con la pila recargable? Ya ni se ocupan, pero antiguamente las pilas recargables, ustedes la ocupaban, no sé, por cualquier artefacto, qué sé yo, pero estas se agotaban como cualquier pila, pero ustedes las ponían en un cargador
y el cargador va enchufado justamente a la red eléctrica. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Ustedes, todas las reacciones electroquímicas que ocurrieron dentro de la pila pasaron de un polo A un polo B. Se estabilizaron, llegaron al equilibrio. Ya no hay más reacciones químicas o electroquímicas. Pero ustedes cuando le ponen corriente están haciendo un proceso forzado, en el cual todos estos como polos que quedaron estables los están forzando a que vayan para el otro lado y vuelvan al estado que podrían volver a reaccionar. Cuando ustedes le hacen contacto, la pila vuelve a funcionar. Claramente las pilas no eran infinitas, ya en términos de ciclo. Llega un punto en el que ya no se cargaban. Y eso ocurre netamente porque siempre que ustedes producen un efecto de reacción, no es casi imposible que todo vuelva al estado anterior. Hay una parte que llega al equilibrio y es muy difícil sacarla, ¿ya? Es decir, que cada vez tenían menos materia o menos componentes de la pila para que ocurriera un voltaje. Y la pila cada vez tiene menor voltaje. Hasta llega un punto que cuando la pila tiene voltaje cero, la reacción se acabó. ¿Ya? Eso, muchachos, es la definición de la electroquímica en términos de reacción espontánea y reacción forzada. Ok, esto más de lo mismo. La reacción de reducción, chicos, ¿qué es lo que nos dicen? Aquí tenemos un sistema en el que pasamos desde una reacción A más en electrones, este puede ser un compuesto, puede ser un elemento, pasamos a tener una N con carga negativa, ¿ya? Es decir, que la reducción es la ganancia de electrones, ¿ok? Por su parte, la reacción de oxidación lo definimos como cuando ocurre un sistema que pierde electrones. Tenemos sistemas, en este caso, basados en la transferencia o los pares redox, que esto tienen que tenerlo claro, están las que son homogéneas y las heterogéneas. Les voy a dar dos ejemplos súper claros de esto. Dice que la homogénea se define como transferencia electrónica directa de una especie a otra. Sistema óxido-reducción. A ver, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, una reacción homogénea es cuando ustedes tienen calcopirita. Calcopirita que la están oxidando en un sistema acuoso con un ion férrico. Ahí ocurre, sobre la calcopirita, ustedes están simplemente ocurriendo un par redox, donde el ion férrico es el agente oxidante y el azufre de la calcopirita es quien se oxida. Se reduce el ion férrico a ferroso y la calcopirita, el azufre, pasa de valencia -2 a valencia 0. Y ahí tienen un par redox de oxidación. Y eso es justamente directo porque ocurre directo el contacto uno con otro. Eso también es conocido como una micropila, ¿ya? Y una relación, en este caso definición del tipo heterogénea, es cuando aquí dice celda electroquímica, que aquí necesitan a través de un conductor metálico. Esto podría ser sin problema electrowinning, ¿ya? Ahí ustedes tienen un sistema armado en el cual necesitan que los electrones pasen por otro sistema. ¿Cuál es la diferencia de uno o el otro? Es que la reacción homogénea es un poco más compleja y no podemos extraer esas corrientes que se forman en micropilas, no la podemos dar uso, ¿ya? Las que son heterogéneas claramente sí les podemos sacar provecho en términos de utilizarlas. La típica cosa es, no sé, pues la pila de Daniel, esa que ustedes algún día vieron, que es poner dentro de dos vasos sulfato de cobre con un pedazo de cobre adentro, en el otro un vaso con sulfato de zinc con un pedazo de zinc adentro, un conductor eléctrico y algún puente salino. Y eso genera una pila espontánea. Pero claramente los electrones tienen que circular por el circuito que es el conductor externo, que sería como un alambre de cobre. ¿Ya? Esas son las pilas más básicas que se hacen, pero justamente es el ejemplo de un tipo de celda electroquímica heterogénea. ¿Ya? Acá, bueno, más de lo mismo, que acá tenemos el cátodo y tenemos el ánodo, donde ocurre la reducción y donde ocurre la oxidación. Muchachos, acá lo que me importa de esta clase es que ustedes queden clarísimos en cómo identificar semireacciones y cómo tienen que identificar las valencias de esto, porque esto para mí es fundamental para lo que viene después, ¿ya? Esto después lo vamos a utilizar solamente, ¿ya? Pero en esta parte obviamente yo les voy a pedir que ustedes, les voy a mandar algunos ejercicios para que vayan soltando un poco la mano de esto. Si tienen dudas, obviamente me preguntan, ¿ya? Esta parte al principio es bastante simple, pero después cuando la tienen que utilizar en otros sistemas se vuelve un poquito más compleja. ¿Qué es lo que dice acá? Acá ustedes tienen una reacción que dice como que es catódica y una reacción anódica en donde tienen dos semireacciones. Lo que ustedes están viendo aquí, chicos, es la típica cementación. ¿Ustedes conocen o han escuchado lo que es la cementación de cobre?
¿Recuerdan algo de eso? Yo no mucho, profe. A ver, lo que es cementación, muchachos, va asociado a esto. Ustedes tienen un sistema en el cual el cobre se encuentra acuoso y ustedes tienen, por ejemplo, un clavo o un pedazo de chatarra que lo sumergen en sulfato de cobre. Más allá de las concentraciones, que ese es otro tema, el cobre, escrito en forma de reducción, yo les comenté que tiene un potencial de 0,34, ¿ya? Y el hierro tiene un potencial de menos 0,44 voltios, todo con respecto al electrón normal de hidrógeno, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con eso? Lo que ocurre es lo siguiente, que como el cobre tiene un potencial de 0,34 y el otro de menos 0,44, el cobre claramente está en la escala electroquímica mucho más alto. Y al estar más alto, siempre va a tener tendencia a reducirse. El hierro, por su parte, al estar en la escala electroquímica más abajo, va a tener tendencia a oxidarse, ¿ya? Entonces ahí se forma un par galvánico, y ese par galvánico tiene la consecuencia de que alguien va a perder electrones y alguien los va a ganar. ¿Qué es lo que ocurre prácticamente en el sistema? Cuando ustedes tienen el sulfato de cobre disuelto y meten un pedazo de hierro, el cobre espontáneamente empieza a depositarse sobre el metal de hierro. Pero a su vez, el hierro, que está sólido, empieza a oxidarse y a desprender iones de ferroso al sistema. Si ustedes hacen un perfil de concentraciones, es decir, que a este vaso que tenemos que está ocurriendo un proceso espontáneo, que tiene un potencial de pila de 1,1 volt. Esa es la diferencia entre los dos, ¿ya? Espontáneamente. Ustedes tienen este vaso con este metal sumergido en él, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden ir sacando muestras cada cierto periodo de tiempo. Y estas muestras les van a ir indicando cómo varía la concentración de hierro y cómo varía la concentración de cobre. Ustedes se imaginarán que a partir del punto cero, ustedes van a tener una curva donde el cobre está en su punto máximo, pero a medida que pasa el tiempo, el cobre empieza a disminuir con un tipo de modelo matemático, ¿ya? No tiene por qué ser lineal, y claramente es no lineal ese modelo, ¿ya? Por su parte, el hierro, la concentración inicial es cero, no hay hierro en el sistema, pero a medida que empieza a pasar el tiempo, empieza a ocurrir una variación en la concentración de hierro, ¿ya? Si ustedes lo vieran en un gráfico, ustedes verían algo así. En este caso tendrían, ¿se ve lo que estoy dibujando? Yo sí veo. Ya, ya digo. Entonces lo que ustedes tendrían acá, tendría que ser así como, por ejemplo, la concentración de los metales con respecto al tiempo. Digo, me disculparán por la letra, pero que acá recién estoy aprendiendo a usar esta tableta nueva que me compré y me he complicado un poco todavía acostumbrarme a ella. Ya, entonces si ustedes parten, por ejemplo, en el tiempo cero, el hierro va a empezar a hacer esto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen hierro. Y por su parte el cobre posiblemente va a estar haciendo esto en el tiempo. Estas son las concentraciones de cobre, este el cobre que ustedes tienen acá, cobre y hierro. ¿Por qué? Porque lo que va ocurriendo es que inicialmente ustedes tenían cobre en el sistema, pero en forma iónica, ¿ya? El cobre está, en este caso, como iónico.
Pero a medida que el cobre se va depositando sobre la placa de hierro que ustedes pusieron ahí, este va perdiendo parte del cobre que está acuoso, va entrando justamente a una fase sólida, lo cual al sacar análisis químico, por ejemplo, sacaron a ese tiempo, ahí, ahí y ahí. Cada uno, eso es una toma de muestra. Obviamente sacaron las mismas muestras para el cobre y para el hierro, ¿ya? Entonces, ustedes por análisis químico van a ir dándose cuenta de que el cobre va disminuyendo, llega a un punto en el que se estabiliza. El hierro, por su parte, misma cosa. Empieza a pasar el tiempo y hay más hierro en solución, pero claramente esto empieza a un punto en el que acá ya se va a estabilizar y ya no va a haber más. Y ustedes físicamente, ¿qué es lo que están viendo con eso? Ustedes están viendo, por ejemplo, que esta lámina de acero empezó a formar una capa de cemento de cobre, pero que cada vez era más gruesa, ¿ya? Y por ende, ahí entra un tema difusional, ahí entra un tema de que claramente, a medida que pasa el tiempo, el delta de voltaje sigue existiendo, que es el delta V es igual a 1.1, ¿ya? Ese voltaje sigue existiendo. Pero ahora ustedes tienen, por decir así, si esta fuera la lámina de hierro, tienen una capa que se va formando, que es donde ustedes tienen el cobre cero depositado. Esto es el hierro. Esto es hierro cero, ¿ya? Y esta capa, mientras más gruesa sea, este hierro que está acá va a ocurrir según la reacción que tiene que difundir por todo eso, salir a la solución como hierro 2 más. Y ese proceso difusional empieza a ser cada vez más lento, porque ahora los electrones no pueden agarrar, el cobre quiere agarrar electrones y el hierro quiere perderlo, ¿ya? Y ese proceso cada vez es más lento. Lo que ustedes están viendo aquí, muchachos, es lo que yo les comentaba, que es esta materia que ustedes no han visto nunca, que se llama cinética, ¿ya? Esto funciona con unos tipos de modelos matemáticos para saber y podemos predecir cuándo, por ejemplo, un sistema se va a detener, a qué velocidad va, y para esto hay que sacar unas relaciones de los K-equilibrio y otras cosas, ¿ya? Pero esta es como la primera como aproximación que le estoy dando de que de un sistema cualquiera podemos sacar una relación cinética, ¿ya? Una relación de velocidad de reacción, ¿ok? Obviamente, para el trabajo que ustedes estén haciendo, si lo estuviéramos viendo desde el punto de vista ingenieril, uno dice como, oye, pero ¿por qué gastamos energía, por ejemplo, en electrowinning? ¿Y por qué no echamos todo este electrolito en soluciones con hierro? Y listo, tenemos prácticamente un proceso espontáneo que tiene un buen voltaje espontáneamente. Pero la respuesta es bien clara. Este depósito de cobre es malísimo. Es un cemento de cobre, muchachos, ¿ya? No es un cobre metálico como tal. No es como una barra o una lámina que se forma como en el cátodo. Aquí se forma un barro de cobre. Es un barro que ustedes lo pueden sacar con el dedo prácticamente, ¿ya? Y esto claramente requiere otro proceso. En pocas palabras, es un cobre súper sucio, ¿ya? Antiguamente se trabajaba mucho con cementazón, ¿ya? Ahora ya no es tan rentable porque los procesos de refinación de estos son un poquito más complejos, ¿ya? Pero una forma clara de verlo es como el ejemplo que le estoy dando acá. Que de algo tan simple como esto que ustedes tienen acá, pueden formar un perfil cinético de variación de concentración de las especies metálicas con respecto al tiempo. Ok. Entonces, estábamos acá justamente en lo que les explicaba, lo que era la cementación de este tipo de sistemas, en los cuales, un segundo, en los cuales les di el ejemplo de lo que correspondía a un óxido de reducción de la especie de cementación, y ya les dije más o menos cómo podría ser el perfil. Por cierto, muchachos, les digo al tiro que la otra semana van a tener su primer control, ¿ya? Eso lo van a tener el día jueves, ¿ok? Y entra justamente todo lo que yo les estoy pasando hasta ahora.
Ejemplos. Aquí vamos a ver varios ejemplos, ya porque esto claramente yo les voy a preguntar de cualquier cosa que hayamos comentado hasta ahora. ¿Ok? Van a ser de balances de tipos de reacciones, ecuaciones químicas, de los procesos, justamente voy a hablar de la cementación, de cualquier cosa, lo que hemos visto hasta el día martes, les va a entrar en el control del día jueves. A ver, estamos atentos. Miren, entonces lo que tienen acá es un ejemplo similar al que vimos hace un rato, que aquí tenemos como, ¿qué pasa cuando ustedes queman un trozo de carbón? Técnicamente todos los procesos casi de la vida son de índole óxido-reducción, ¿ya? Aquí ustedes tienen claramente los estados de oxidación del carbono y el oxígeno, que ambos están con cero. Pero si se dan cuenta, aquí ocurre y tienen que haber dos semireacciones, ¿ya? Al igual que el caso que yo les comenté del catalítico, ambas convergen a una misma reacción. A más B forman AB, con la salvedad de que claramente aquí tenemos variaciones en sus estados de oxidación, ¿ya? Entonces, estos ejemplos ustedes tienen que tener claro qué cosa. Cuando un sistema está de esta forma, cuando no tiene carga, obviamente la carga es elemental, es cero. Eso es carbono, esto es oxígeno elemental, para formar una especie que es gaseosa, ¿ya? Y esta especie gaseosa, como ustedes se dan cuenta, entre medio acá no se ve, pero aquí lo dice claro, si quemamos un trozo de carbón, aquí, en esta flecha, hay energía. En este caso es calorífica, pero lo que ustedes tienen aquí, mediante la energía, producen dicha reacción. Necesitan un aventón para que ocurra, ¿ya? Claramente, esta reacción es termodinámica. Esta reacción ocurre con la presencia de energía, pero cuánta energía tienen les va a decir qué tan rápida va a ocurrir. Y ahí tienen cinética. Bueno, esto es más de lo mismo, esto lo van a leer ustedes, porque claramente esto va asociado a lo que vendría siendo, que hemos hablado todo el tiempo, óxido y reducción. Esto también se los dejo a ustedes. No entren mucho en lo que son los tipos de enlaces, muchachos. Eso de verdad no me interesa tanto que vayamos en esa profundidad, ya porque eso claramente no es lo que yo quiero para dónde va a apuntar el curso. Esto es claro que ustedes lo conozcan, ¿ya? Lo que sí tienen que tener claro son estas cosas, ¿ya? Por ejemplo, todos los elementos en estado neutro tienen carga cero, ¿ya? El oxígeno tiene en este caso carga -2. Salvedades como el peróxido de hidrógeno, el H2O2. Ahí la carga es -1, ¿ya? Pero prácticamente en todos los casos que ustedes van a ver, el oxígeno tiene carga -2, ¿ok? Por otra parte, el hidrógeno. El hidrógeno acá, en este caso, dice que en los hidruros metálicos tiene carga -1. Esos son también casos súper particulares, extremadamente particulares, pero prácticamente en casi todo lo que ustedes van a ver, el hidrógeno tiene carga +1, ¿ya? Estos se los tienen que saber, porque con esto generalmente uno balancea las ecuaciones, ¿ya? Si ustedes están perdidos con el oxígeno o con el hidrógeno, no van a poder balancear nunca las ecuaciones que son como de más de 4 componentes. ¿Ya? Aquí tienen un ejemplo simple, ¿ya? El ejemplo es bastante simple, ¿qué es lo que dice? Es prácticamente, tome la especie, que es un sulfato de zinc, como el que yo les comenté que podría ocurrir, por ejemplo, en la pila de Daniel, y digamos, ¿qué especies tienen? Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? Ustedes saben acá que el zinc tiene valencia +2, ¿ya? Y también el oxígeno tiene carga -1. Por ende, pueden desprender la valencia del azufre. Hay metales que ustedes también ya tienen que empezar a conocerlos, ¿ya? Como algunos, por ejemplo, las valencias del hierro. La valencia del hierro es 0, tienen valencia +2, +3. La valencia del cobre, que la valencia del cobre es 0, +1, +2, ¿ya? Lo que tienen que tener también clarísimo, que los metales no tienen carga negativa, ¿ya? Ningún metal tiene carga menor a 0, ¿ya? Pueden ser del 0 hacia arriba, ¿ok? Entonces acá es una forma bastante clara de cómo ustedes van a definir la carga de un sistema, ¿ok? Misma cosa acá. Acá tienen entonces como otro ejemplo en el cual tienen plata y tienen cobre. ¿Ustedes cómo van a definir quién se reduce y quién se oxida? Estos muchachos lo tienen que saber de forma así espontánea o no, primero por los potenciales electroquímicos, ¿ya? Obviamente, si yo les voy a dar algún ejemplo de estos,
yo probablemente les voy a dar los potenciales electroquímicos, ¿ya? Yo les voy a dar el potencial de la semi-reacción y ustedes ahí tienen que equilibrar la reacción, ¿ok? En este caso, ¿cómo sería? Ustedes tendrían que saber el potencial del cobre y el potencial de la plata. ¿Y qué van a decir? Más allá del ejemplo que es bien simple, recuerden siempre, el que tiene el potencial estándar superior siempre se va a reducir. El que tenga el potencial estándar menor siempre se va a oxidar. Siempre. ¿Ya? Mientras mayor sea esa diferencia de potencial, con mayor ocurrencia va a ocurrir dicho fenómeno o con mayor fuerza. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Una vez que hacen la reacción, tienen que equilibrarla. Aquí es un ejemplo bien claro. ¿Ya? Aquí ustedes tienen cobre, como lo que estaba mencionando anteriormente. Tienen cobre que está disuelto como sulfato de cobre. Eso que ustedes ven medio azul es sulfato de cobre, disuelto. Y tienen un alambre, que en este caso es AgNO3. ¿Ok? Entonces acá, obviamente, lo que ustedes tendrían que apuntar es como, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Y ahí van a tener que saber disociar posiblemente quién va a ser el que se está reduciendo y quién se está oxidando. De antemano, está claro que la plata, al ser más noble que el cobre, va a tener un potencial más alto, estándar, un potencial cero, ¿ya? Y al tener un potencial estándar superior al del cobre, claramente se va a reducir. Pero ustedes pueden ver acá que la plata tiene carga más uno y el cobre, en esta reacción, tiene carga más 2. Entonces ustedes aquí tienen que primero equilibrar la reacción. Y tienen que equilibrarla poniendo 2 moles de Ag, porque ahí equilibran las cargas, más 2 electrones, forma 2 Ag. Y por su parte, el cobre se mantiene igual porque la idea es que equilibren justamente las cargas eléctricas. ¿Ya? Teniendo eso, teniendo las valencias, ustedes pueden plantear la reacción electroquímica. Otro ejemplo del mismo tipo, ¿ya? Acá tienen sulfato de zinc disuelto y tienen, claro, un nitrato de plomo. Misma cosa. ¿Qué es lo que va ocurriendo acá? Que obviamente tienen que volver a plantearse las semi-reacciones del metal como tal, tienen que ver en este caso cuál tiene el potencial superior, cuál tiene el potencial menor, sacar el delta B, sabiendo el potencial espontáneo, si es positivo obviamente es espontáneo, y ustedes ahí pueden formar la ecuación completa. Es decir, pueden decir primero quién se está oxidando, quién se está reduciendo, quién está entrando en solución, quién está saliendo del sistema acuoso y está entrando en un sistema sólido, y cuál sería la ecuación planteada. Entonces, de algo bastante simple, yo les podría preguntar en este caso. Supongamos, tenemos una solución con sulfato de zinc a 0,1 punto molar, ¿ya? Y en el cual se le agrega un trozo de nitrato de plomo. Listo, agrego eso. ¿Ya? O viceversa, tengo zinc metálico y le estoy agregando en una solución de nitrato de plomo. Podría ser cualquier versión, ¿ya? En esta, posiblemente el zinc, como está con valencia cero, es metálico. Y lo que tengo acá es una disociación que cuando entra en solución se disocia en plomo y en nitratos, ¿ya? Entonces ustedes tienen que tener súper claro quién es quién dentro del sistema. Y después tienen que conocer los potenciales. Claramente, como no los conocen, yo se los tengo que dar, en este caso, ¿ya? Les daría el del zinc, les daría el del plomo, el del nitrato, todos escritos en reducción con un respectivo valor. Y ahí ustedes tienen que formularse la ecuación y tienen que decir, ah, ok, dado que este o este otro tiene mayor potencial, va a ocurrir tal fenómeno y se va a depositar tal cosa. Yo les diría, oye, ¿qué ocurre con el zinc que está en el sistema, digamos, sólido? ¿Se mantiene sólido? ¿Entra en solución? ¿Cómo entra en solución? Y la respuesta aquí es bien clara. Claramente, ustedes están viendo acá que según las semi-reacciones que están viendo aquí, el zinc, ¿qué le está pasando? Se está oxidando. ¿Qué les indica eso? Que el zinc funciona como ánodo. El potencial del zinc es súper bajo, es menos 0,76, es bajísimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Ustedes, en base a ese dato que yo les tengo que entregar, ustedes primero van a decir, oye, este, para ser potencial menor, se está oxidando. Y plantean su reacción de oxidación. Y por su parte, el plomo, ¿qué le está pasando? Está reduciéndose.
¿Y sobre quién se reducen? Obviamente sobre la placa de zinc. Y esto que están viendo acá cumple con el mismo gradiente que yo les mostré en ese gráfico hace un rato. Es la misma idea, es exactamente lo mismo. La diferencia, muchachos, varía en el voltaje. El voltaje de esta reacción puede ser voltaje A, el voltaje del cobre con zinc es el voltaje B, el voltaje de la plata con cobre, voltaje C. Pueden ser súper diferentes los voltajes. Mientras mayor sea el voltaje, mayor es la cinética. ¿Ok? Y más rápido puede ser o mayor la cantidad de que se precipita y que entra en solución. Ahí entra un tema cinético. Pero en términos de idea es exactamente lo mismo, ¿ya? Que uno entre con respecto al otro al sistema. Ok, acá tienen otro tipo de ejemplos. Como les dije, les voy a dar varios ejemplos de este tipo, ¿ya? Obviamente el control de algunos de estos tipos de preguntas va a ser mucho más compuesta, ¿ya? Pero no va a ser nada de lo que yo no les esté contando acá. Obviamente les he repetido N veces que tienen que tener clarísimo lo que son los potenciales estándar. Ustedes ya obviamente vieron en el curso anterior, vieron la ecuación de Nernst. Yo se las voy a volver a pasar después de manera sumamente más precisa, ¿ya? Pero me consta de que ustedes ya manejan la ecuación de Nernst, ¿ya? Y también ustedes manejan lo que vendría siendo el potencial estándar. Si no, no pueden armar la ecuación de Nernst, ¿ya? Entonces, para un poco más adelante, yo voy a entrar en un tópico netamente de estabilidad, y para eso tenemos que saber perfectamente la ecuación de Nernst. Pero en este caso, no es necesario que la usen. Solamente tienen que saber el potencial estándar y comprender si el sistema es espontáneo o es forzado. ¿Ya? Tienen que tener ojo con eso. Les podría poner un sistema que es no reactivo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que yo les propongo una idea en el encabezado, pero le estoy dando condiciones no espontáneas. Por ende, el sistema podría simplemente no ocurrir. Ustedes se podrían poner a calcular algo que no va a ocurrir. ¿Ok? Así que tienen que tener ojo para dónde apunta eso. No es llegar y hacerlo. Tienen que pensar un poco con qué es lo que les estoy proponiendo y a su vez, ¿qué es lo que ustedes tienen en términos de reacciones? Tienen que ver los potenciales y con eso definir primero. El sistema es espontáneo, quién se oxida, quién se reduce y si tiene sentido con el encabezado. Acá, tienen una reacción, esto es ya una reacción redox que claramente ya está formada. Siempre que tengan una reacción, muchachos, lo primero que tienen que hacer, sí o sí, equilibrarla. ¿Ya? Yo no les voy a enseñar a equilibrar ecuaciones porque eso ya tienen que saberlo. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden buscar. Pero claramente ¿qué es lo primero que tienen que hacer si este fuera de este tipo de reacción que yo les pongo? Tienen que verificar antes de partir que los hierros, los oxígenos y los carbonos sean los mismos a la izquierda que a la derecha. Si no está equilibrado, tienen que hacerlo ustedes. ¿Ya? Hay un método que es súper fácil. Tienen que agregarle agua a un lado para equilibrar los protones, después tienen que pasar los oxígenos para el otro lado y después equilibran con carga eléctrica. Esa forma es bastante conocida, la pueden pillar en cualquier libro. Es la forma más simple de equilibrar una reacción química, ¿ya? Obviamente no las voy a poner en el caso de que tengan que equilibrar una reacción muy compleja, ¿ya? Pero sí tienen que conocer el concepto básico, la manera más simple de equilibrar una reacción. Entonces acá lo primero, para partir, fíjense con claridad de que ustedes tienen la misma cantidad de elementos a la izquierda que a la derecha. Después equilibran carga. Y si que ya está formado, no tienen que equilibrar nada. Fíjense. Acá tienen C2 o 3. Van a decir, ¿cuántos hierros tengo a la izquierda? Tienen que ver todos los que estén acá, todos los que están reaccionando. ¿Cuántos hierros hay? 2 hierros. Se van a la derecha y ven todos los compuestos formados. Dicen, ¿cuántos hierros tengo acá? Ah, este está multiplicado por 2. Por ende tengo 2 hierros. Claramente este hierro acá está con valencia 0. Los oxígenos. Tengo 3 oxígenos aquí, pero también tengo un 3CO. Por ende, tengo 3 y tengo 3. Eso me da 6 oxígenos. Ok, tengo que tener también 6 oxígenos al otro lado. Y justamente se cumple. 2 por 3, 6 oxígenos. Listo, están equilibrados los oxígenos. ¿Qué más tengo? Carbono. Tengo 3 carbonos a la izquierda solamente. Voy a la derecha, 3 carbonos, perfecto. Totalmente equilibrado este sistema. ¿Ya? Entonces ahora ustedes tienen que empezar a encontrar las valencias, ¿ya? Las valencias más simples son la de los elementos que están como elementos puros. Aquí se dan cuenta que el hierro está como un hierro cero, porque no tiene un componente al lado, como acá.
Acá el hierro está acompañado de oxígeno, ¿ok? Entonces acá el hierro tiene valencia 0. Y aquí tienen que decir, a ver, ¿cuál otro yo conozco? Recuerden que la del oxígeno y la de los protones se la tienen que saber, es -2, ¿ya? Entonces el oxígeno es -2, el carbono es +2. Listo. Equilibrada esa zona. ¿Qué otra carga tienen acá? ¿Cuánto es la del oxígeno? De nuevo, es -2. No varía. Si recuerdan, es prácticamente inamovible la del oxígeno. Y dicen, -2 por 3, -6. ¿Ya? Porque tienen 3 oxígenos con carga -2. Entonces, para que esta carga del F2 o 3, que es la carga total, ¿cuál es la carga que aparece acá? Aparece con carga 0. ¿Ya? Esto tienen que tener ojo, muchachos, porque los compuestos, por ejemplo, el F2 o 3, tal como está aquí, su carga global, la de ese compuesto, es 0, ¿ya? Pero es la del compuesto. La de cada elemento es diferente, pero obviamente está con carga 0 porque se neutralizan las cargas. Fíjense, dijimos que la del oxígeno es -2. -2 por 3 les da -6. Tienen -6 acá, como oxígenos totales. Por ende, tienen que decir, -6 más algo me tiene que dar 0. Técnicamente están haciendo una pequeña ecuación ahí. Los -6 más algo me tiene que dar 0. Y obviamente, -6 más 6 es 0. ¿Ya? Y ustedes dicen, entonces, los hierros totales que tengo acá tienen que tener carga, esto tiene que tener carga +6. Y ustedes se dan cuenta que tienen 2 hierros. Por ende, 2 por 3 les da 6. Y ahí ustedes se dan cuenta, perfecto. Entonces, ¿es coherente este +3? Claro, porque yo sé que las cargas del hierro, ¿cuáles son? 0, +2 y +3. Tiene toda la coherencia que el valor les diera 3. Si ustedes se dan cuenta que aquí les da por decir algo, se equivocaron o es una especie un poco más compleja, y les digo que el hierro tiene carga +5, claramente tienen algo malo, ¿ya? Porque tienen que conocer algunas cargas, ¿ya? O si les da, por ejemplo, la del metal les da que el hierro les dio con carga -2, ¿ya? Yo ya les dije, los metales no pueden tener carga negativa. Y si no tienen carga negativa, claramente hay algunos de los, este caso es muy simple porque son solamente 2 elementos. Hay algunos elementos que son de 4 o 5 componentes. Ahí se pone un poquito más complejo. Y ahí tienen que tener ojo cómo balancearla, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que hacen? Tienen que darle la valencia a cada uno, tienen que encontrarlas, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, muchachos, si esto no está equilibrado, estas cargas que ustedes encuentran aquí no les van a cuadrar, ¿ya? Así que lo primero que deben hacer es equilibrar la ecuación. Una vez que está equilibrada, tienen que encontrar la carga de cada uno, y una vez que encuentran la carga de cada uno, acá vamos a seguir ahora con este, si se fijan, el del CO2, vuelven a decir, ¿cuál es la del oxígeno? -2. La del oxígeno ni varía, ¿ya? ¿Tienen cuántos oxígenos? 2. Por ende, 2 por -2 les da -4. Los oxígenos que son 2 totales tienen carga -4. Y como el CO2 total tiene carga 0, ¿ustedes qué es lo que hacen? Hacen una pequeña ecuación, -4 más algo les tiene que dar 0 y ese valor es 4. Y por eso es que el carbono tiene valencia 4. Entonces de acá, ¿cuáles determiné yo? ¿Cuáles encontré? Yo encontré que la valencia del carbono era +4, encontré que la valencia de este carbono que está a la izquierda era +2, y encontré que la valencia del hierro era +3. La del oxígeno en todas fue -2, y la del hierro, como está un hierro solo, hierro sólido, por defecto era 0. Entonces las que primero equilibran y después encuentran las valencias. Una vez que ustedes encuentran las valencias, después de haber equilibrado, después de haber hecho estos micro balances, tienen que decir, a ver, ¿qué tengo a la izquierda y qué tengo a la derecha? Ya tienen las cargas. Y ahora me tienen que decir quién se oxida y quién se reduce. Y tienen que plantearme la semireacción. ¿Cómo hacen eso? Aquí lo dice con claridad. Fíjense, el hierro disminuye su estado de oxidación de +3 a 0. Veamos, el hierro, acá a la izquierda, tienen solamente un hierro. Realmente son 2, pero me refiero a que está en una parte del sistema. Tan solo un compuesto que reacciona con monóxido de carbono.
Ese hierro tiene carga más 3. ¿Y qué le pasa al hierro? Pasa a tener valencia 0. Como tiene valencia 0, ¿qué está ocurriendo? De 3 a 0. Se redujo. Entonces, ahí ya tienen la primera ecuación de semireacción, de hierro 3 a hierro 0. ¿Cuántos electrones hay entre medio de hierro 3 a hierro 0? Hay 3 electrones. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo. Entonces sería una reacción de hierro 3 más 3 electrones forma hierro 0. Listo. Y ahí tienen la primera reacción que tendrían que plantear. Semireacción. Después tienen que decir, a ver, si hay una semireacción de reducción, también hay una de oxidación. Veamos lo otro. ¿Qué le pasa al oxígeno? El oxígeno a la izquierda está con carga menos 2 en sus dos sistemas. ¿Y cuál es la carga del oxígeno al otro lado? Menos 2. No le pasa nada. Perfecto. De acá, ¿quién queda? El carbono. El carbono pasa de más 2 a menos 2. ¿Qué le pasó a este? Fíjense, pasó de más 2 a menos 2. Se redujo. ¿Ya? O se oxida. ¿Qué le pasa? Perdón, el carbono pasa Más de más 4. 2 a más 4. Sí, disculpen. Entonces acá el carbono está subiendo su valencia. Pasó de más 2 a más 4. Se está oxidando. Y en ese caso, ustedes dicen, ok, entonces ya tengo claro que por una parte, el hierro pasa de carga más 3 a 0. Se reduce. Para que no se les olvide, es como una forma, yo creo que bien simple. Cuando ustedes digan reducción, acuérdense siempre que la reducción implica que baja la valencia del sistema, se reduce, baja la valencia. ¿Cuánto es la valencia del hierro acá? Más 3. ¿Cuánto es la valencia de acá? 0. Por ende, se reduce su valor, pasa de 3 a 0, se reduce. Por ende, alguien se tiene que oxidar, y ahí es al revés, pasa de un valor X, que en este caso es más 2, y ahora sube, ¿ya? ¿Y sube a cuánto? A más 4. Y ahí tienen su par, justamente, su micropila. Y cuando ustedes la formen, tienen que equilibrarla en torno a los electrones. Porque esta tiene más 3. Y ahí tienen que equilibrarme justamente la del carbono. ¿Ya? Ok. Muchachos, ¿les queda claro esto o tienen alguna duda con lo que están viendo acá? Ya chicos, si no tienen dudas, continuamos. Ok, esta parte de acá también se las voy a dejar justamente a ustedes chicos, porque esto ya no es mucho más de lo que hemos comentado. Esto es harto bla bla. Solamente son los estados. Esto no quiero que entremos en eso tan analítico. Ya, aquí sí, acá tienen otro ejemplo. Ya aquí tienen ya un compuesto que tiene un poquito más tiene más compuestos, ¿ya? Así que aquí se vuelve un poco más complejo porque probablemente ustedes no se saben el del calcio ni el del manganeso, ¿ya? Se saben el del oxígeno. Pero aquí yo tendría que darles alguna tabla o tendría que decirles alguno de estos, por ejemplo, les doy el del carbono, o el, perdón, el del calcio, que pueden ser, tiene esta y esta valencia. Y ustedes tendrían que saber, y yo les puedo decir que la del manganeso tiene esta y esta valencia. Y ahí ustedes tendrían que ver si las combinaciones, sin decirle específicamente cuál es la del calcio y cuál es la del manganeso, ustedes tendrían que empezar a cuadrarlas. ¿Cómo harían eso? Obviamente, si ustedes le asignan, por ejemplo, una carga a este, digamos que le asignaron la carga más 3 por decir algo, ¿ya? Y ustedes sacan que la carga del manganeso les da otro valor, en vez de 6 les diera 9, ¿ya? Y ustedes ven su tabla de manganeso y se van a dar cuenta que esa valencia no existe, ¿ya? Por ende, al asignarle el valor más 3 quiere decir que esto no entra en equilibrio, ¿ok? No corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Prueban con otra. Y prueban, por ejemplo, con la más 2. Y dicen, ok, se está a ver qué pasa cuando le pongo más 2. Si le pongo más 2, sabiendo de que el oxígeno es menos 2, y ahí hacen un pequeño sistema de ecuaciones bastante trivial, y lo van a llegar a que el valor es 6. Van a ver la tabla que son los posibles valencias del manganeso, y ahí va a estar. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben que tienen la carga, obviamente, bien estipulada para un sistema.
Ya chicos, miren, en esta diapo quiero que pongan harta atención porque esto que están viendo acá yo lo voy a tocar mucho más adelante en el curso, porque va a ser un sistema de planta que yo les voy a mostrar cómo funciona. Lo que ustedes tienen aquí son distintos estados de oxidación para una misma tipo de elemento que está acompañado de distintos componentes. ¿Ya? Ustedes lo que tienen acá, a su izquierda, se llama, en este caso es el permanganato, ¿ya? Mn o 4 menos. El permanganato es un oxidante, se ocupa como oxidante, de hecho se ha usado mucho en la industria para oxidar ciertos sistemas, porque de verdad tiene un potencial no menor, ¿ya? El manganeso, no sé si ustedes lo vieron o se lo recuerdan, en un momento yo les mencioné que en electrowinning hay manganeso, ¿ya? Y no es algo que uno la diera. El manganeso generalmente viene de procesos anteriores, ¿ya? Y ustedes no tienen que tener oxidantes en el sistema electrowinning porque sube el potencial y les deja la escoba en la planta, ¿ya? El manganeso es un problema en winning. Pero para otros sistemas es súper beneficioso, ¿ya? Porque si se dan cuenta, el manganeso tiene valencia más 7, ¿ya? Y cuando ustedes ponen un sistema que es de múltiples reducciones, ustedes tienen la posibilidad de oxidar un sistema muchas veces, ¿ya? Claramente, con potenciales cada vez menores, pero les da un multisistema oxidativo, ¿ya? Esto que están viendo acá, yo lo voy a tocar con algo que se llama persulfato de sodio, ¿ya? Son de algunas de las cosas que dentro de los tópicos, tantos que vamos a ver, son como de innovaciones y sistemas, y algunas de las cosas que estamos trabajando en el departamento, y estamos obviamente tratando de llevarlo como a nivel industrial, ¿ya? La gracia de esto, que va a ser la misma idea, es la misma tendencia, es que ustedes tienen esto, tienen el manganeso que parte con valencia más 7 y si se dan cuenta se reduce a un sistema con valencia más 6, ¿ya? Pero posteriormente puede reducirse a uno con valencia más 4 más 2 y 0. ¿De qué depende la estabilidad? Esto es netamente termodinámico, ¿ya? Obviamente la termodinámica que les dice que ustedes van a llegar a un nivel de carga que va a ser la estable. En este caso es irrelevante decir cuál es, ¿ya? Podría ser sin problema el manganeso más 2, pero probablemente va a ser un óxido de manganeso la fase más estable, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va ocurriendo? Del paso de permanganato a manganato, ustedes están produciendo una reducción. Y esto, por ejemplo, si ustedes lo pusieran en un sistema con mineral, ustedes lo que tendrían es lo siguiente. Tendrían que, al tener manganeso, van a forzar que otro sistema se oxide. Y ahí claramente alguien va a perder electrones y alguien los va a ganar, ¿ya? Y ahí tienen un par redox forzado. Pero si el manganato, no es estable, va a volver a reducirse y va a volver a oxidar a la especie. Y así sucesivamente, ¿ya? Es decir, que ustedes pueden sacar de un sistema múltiples sistemas oxidativos. La idea es que esto sea un efecto en cadena, ¿ya? Lo que ustedes tienen acá se ve por algo que se llama el diagrama de Frost, ¿ya? O también el diagrama de Latimer. Eso tampoco quiero entrar mucho en detalle en eso porque es irme mucho por la parte electro muy analítica, pero lo que les dice es que el cambio de valencia o de nivel que ustedes tienen acá tiene un voltaje específico. Y el diferencial de voltaje entre este y este les otorga un nivel de oxidación dependiendo del sistema. Obviamente no todos son iguales. Algunos van a ocurrir con más velocidad que otros. Por lo importante es que genera un sistema de múltiple reacción química. ¿Ya? A ver, lo de acá, no, esta parte tampoco me importa mucho, porque esto lo hemos comentado. Acá les dan como algunos tipos de sistemas como ustedes tienen que conocerlos, que ya son como los que tendrían que conocer, muchachos, ¿ya? Como dice, la suma de todos los átomos en una molécula neutra es cero. Por ejemplo, la que vimos hace un rato, que era el Fe2 o 3, no tiene carga, por ende, la suma total es cero. Aquí le están explicando prácticamente, es como una pauta, cómo ustedes tendrían que definir una ecuación química o electroquímica, ¿ya? Algunos que tienen valencias clarísimas, por ejemplo, el flúor, los protones, el oxígeno, con esas ustedes generalmente pueden jugar y pueden armar todos los esquemas. Aquí tienen ejemplos súper claros de cómo funcionan, así que esto es netamente para que ustedes lo vean después con más calma. Probablemente hay algunos que también tienen que sabérselos, ¿ya?
Tienen que conocer, obviamente, este es un curso de sistema acuoso de metales, tienen que conocer los del hierro, tienen que conocer el del cobre, el del zinc, el del cobalto, etcétera, ¿ya? Hay varios que ustedes tienen que conocer para saber reemplazarlos. Puede que yo no les dé todos. Aquí les doy el ejemplo, por ejemplo, el del peróxido de hidrógeno. El peróxido aquí es de los casos en que el oxígeno tiene carga -1, ¿ya? Pero son casos súper puntuales, ¿ya? Algo así yo les podría plantear. Un ejemplo súper simple en el cual yo les puedo pedir hartas cosas, ¿ya? Y lo primero que les podría hacer es como, oye, equilibren primero la reacción química, ¿ok? Una vez que está equilibrada, determinen las cargas de cada elemento, ¿ok? Determinadas las cargas. Y después me tienen que decir cómo esto. ¿Quién gana electrones y cuántos gana? ¿Quién se reduce? ¿Quién se oxida? ¿Cuál es la especie que en este caso se está oxidando y cuál es el elemento que se está oxidando? ¿Ya? Véanlo así. En este ejemplo, que es el mismo hace un rato, ¿ya? Se fijan que la especie de F2 o 3 es la que le ocurre un proceso de oxidación, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que le está pasando? O es reducción, acá pasa de hierro 3 a hierro 0, se reduce 3 a 0. Por ende, si se está reduciendo, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener claro? De que aquí el sistema está ganando electrones. Si está ganando electrones, tienen que decir, la especie es la especie que se va a reducir, es la especie reductora, es el agente oxidante, ¿ya? El agente oxidante hace que otro se oxide. Por ende, el agente oxidante se reduce. Y ahí tienen que tener claro eso, que el F2 o 3 es un agente oxidante, porque él hace que otro se oxide. Pero el que se oxida como tal o el que se reduce como tal es el hierro, ¿ya? Así que esos puntos también tienen que tenerlos claros. ¿Quién es el agente oxidante? ¿Quién es el agente reductor? ¿Y quién se está oxidando y quién se está reduciendo? ¿Ya? De eso, tan simple, yo les puedo hacer varias preguntas de ahí, ¿ya? Misma cosa con este ejemplo de cobre con plata, ¿ya? Aquí tienen cobre sólido, tienen plata iónica. Claramente la plata se entiende que si está iónica es porque está en un sistema acuoso. Prácticamente tienen un pedazo de cobre metido en un vaso con una solución que tiene plata disuelta. Ustedes van a ver los potenciales, van a definir, ah, claro, ¿qué tienen? Antes de siquiera ver si está en equilibrio, van a decir, ok, el que tiene mayor potencial claramente es la plata, más que el cobre. Tú ya sabes de que la plata se va a reducir y que el cobre se va a oxidar de antemano. Y ahí claramente me tienen que decir las valencias. En este caso son solo elementos, no hay compuestos, ¿ya? En el de arriba ustedes tienen agentes oxidantes como compuestos, pero acá es directo. El que se reduce va a ser claramente el agente oxidante del otro. Aquí es directo. Acá tienen que analizar el compuesto primero y después quién se oxida y quién se reduce. Esto no lo voy a comentar mucho. Más de lo mismo, muchachos, ¿ya? Porque claramente esta parte de acá le voy a dar énfasis porque después ya no la vamos a volver a tocar, ¿ya? Lo que estamos viendo acá es como, obviamente, para recordar cosas muy básicas de química y electroquímica y después simplemente les vamos a dar uso. Semireacciones, vuelvo a decirles, tienen que tener clarísimo cuál es la semireacción, la que me tienen que escribir, cuáles van a ser las que van a utilizar. Tienen que tener clarísimo también qué es una reacción espontánea, cuál es una reacción no espontánea, las características que yo les he mencionado. Y algunas cosas ya, vamos a salirnos ahora un poquitito para volver a un tema global, que es como la parte eléctrica. Y con esto yo creo que vamos a terminar pronto la clase hoy día, ¿ya? A ver, muchachos, cuando yo les hablo, por ejemplo, de corriente eléctrica, ustedes, ¿qué es lo que entienden por intensidad de corriente? ¿Ya? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque todo lo que nosotros hablemos de aquí para adelante va asociado a electrones y va asociado al potencial. Todo. Los diagramas de Purvé que van a ver más adelante, que van a aprender a diseñar, ustedes están asociados a un diagrama que es potencial pH. ¿Ya? Por eso tenemos que entender algunos conceptos que aquí dice como corriente eléctrica, concepto súper básico. Pero, ¿qué es lo que ustedes entienden por amperaje? Por favor, cuéntenme qué es lo que ustedes entienden por amperaje. Como un flujo de electrones. Un Espera, es que flujo la de unidad de medida de los electrones, pues, o sea, de la corriente, del flujo de electrones. La unidad de perfecto, medida. ¿verdad?
El amperaje se entiende al final que es como un flujo de carga, que al final, si ustedes ven la unidad elemental, son coulomb por segundo, ¿ya? Es cuánta carga eléctrica pasa por un tiempo. Eso quiere decir que es un flujo de electrones, porque ahí tienen, al igual que un flujo de agua, que es, no sé, metros cúbicos por segundo, aquí ustedes tienen que la unidad de amperaje es coulomb partido segundo. Por ende, ahí tienen flujo de electrones. Hasta ahí, súper claro. ¿Qué es lo que ustedes entienden por resistencia? Eso también es más o menos simple explicar. ¿Qué es una resistencia para ustedes? Algo que se opone contra otra cosa. La palabra prácticamente lo comenta, ¿verdad? ¿Es la resistencia a quién, en este caso eléctrico? ¿Los electrones? Al flujo de electrones. Un ejemplo claro que ustedes pueden visualizar es cuando, no sé, una estufa de estas que son con resistencia, de estas que se calientan y se ven como naranja, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Los electrones pasan por el cable, ¿ya? Porque hay una diferencia de potencial, pasan los electrones por el cable y llega a una zona en la cual tienen mayor resistencia o mayor resistividad a que el flujo de electrones pase. Podrían disminuir el área, podría ser de un elemento diferente, etcétera, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Ahora como les cuesta más pasar a los electrones, esto empieza a haber un movimiento cinético, que se dice que es como que transforman energía cinética en energía calorífica. Es como que los electrones tienen, por la resistencia, tienen que pasar y empiezan a friccionarse. Y al haber este efecto de fricción, empiezan a calentar el sistema. Y por eso es que las resistencias se calientan. O sea, las bombillas de la más antiguas, ahora generalmente todas son LED, las más antiguas muchachos generalmente eran como una especie como de cola de chancho que estaban adentro, que la cuestión como se ponía prácticamente quedaba así como, eso es lo que generaba la luz como tal, ¿ya? Pero eso es una resistencia, ¿ya? No sé si ustedes saben de que las ampolletas antiguas eh, eran al vacío, o bueno, todavía venden, realmente son al vacío. Lo que pasa es que, ¿ustedes qué temperatura se imaginan que hay en la ampolleta? Así, adentro, en la parte donde está como esa parte que se veía así como encendida, que era como una especie de colita de chancho. ¿Qué temperatura se imaginan que llega a eso? Sobre 700, creo que esas estaban hechas de disprosio. Hay de varios tipos, pero ya, 700 grados, es harto. ¿Y por qué podéis tomarla con la mano? Pues generalmente, o sea, uno apaga la ampolleta, espera unos segundos y ya podría destornillarla. ¿Cómo la tomáis con la mano? Si está a 700 grados. ¿Alguna vez sacáis una ampolleta de las antiguas, de las que no eran LED? Sí, Y notaban que, si bien estaba caliente, claramente, o sea, se podían quemar la mano, pero no está como a porque, 700 grados. porque el calor no se transmite por el aire que no hay. Justamente, efectivamente, esa es. Al final las ampolletas son el vacío. Y lo que ustedes tienen como calor es radiación. Es netamente radiación. Y por eso es que están súper calientes, pero se puede tomar con la mano, o sea, se queman un poco, pero no está a 700 grados. Pero basta que le entre oxígeno y las ampolletas se quemaban al tiro, porque el filamento más o menos está cerca de los 1100 grados. A esa temperatura llega, y esa es la resistencia de, ¿ya? El filamento claramente era súper delgado, los electrones pasan por un área pequeña y además que opone resistencia, se calienta tanto que genera esta luz, ¿ya? Así es como funciona generalmente un sistema de cualquier resistencia, ¿ya? Pero eso es como un dato que les comento como medio freak para que lo conocieran, ¿ya? Que así funcionan las ampolletas antiguas. Por eso es que cuando hay una pequeña fisura, la ampolleta se quema, porque le entra oxígeno y ya no aguanta el sistema, ¿ya? Es como que acaban de cambiarlo de medio, ¿ok? Entonces, hasta ahí estamos súper claros con lo que es el amperaje o flujo de electrones, coulomb por segundo, ningún problema. La resistencia, cómo transforma la energía cinética en energía calorífica. Perfecto. Y esta es la que siempre trae problemas. ¿Qué es el voltaje, muchachos? Porque el voltaje lo ocupamos para todo. Yo hasta toda la clase, o las dos clases que llevamos, les he hablado de que hay voltaje de celda, les he hablado del potencial estándar, que el potencial estándar es un voltaje, se mide en volt. Que sea una propiedad intrínseca de cada reacción es otra cosa, pero es un voltaje. La ecuación de Nernst es un voltaje. Ese E es voltaje. ¿Ya? Todo lo que hablamos es voltaje. Lo que vamos a ver en los diagramas de Purvé, potencial pH, que es voltaje. ¿Ya? Y les vuelvo a preguntar, ¿qué es voltaje? ¿Cómo lo definirían ustedes voltaje?
¿Alguna idea? Una tendencia que ocurra, no sé, algún fenómeno. Tendencia a que ocurra algún fenómeno. ¿Ya? Podría ser. ¿Alguna otra idea de lo que es el voltaje? Ok. Para entender el voltaje, muchachos, salgamos un poco de lo que es la corriente clásica, porque es un poco complicado explicarla aquí, en esta dimensión. Pero es muy fácil explicarla en un sistema hídrico, ¿ya? Imagínense lo siguiente. Todos en su casa han visto alguna vez que cuando abren la llave pasa un siguiente fenómeno. Ustedes han visto que claramente si ustedes abren una llave, ¿qué es lo que sale? Un flujo de agua, ¿ya? Ustedes pueden asociar a este flujo de agua, digamos que es constante, como el amperaje, que vendría siendo un flujo, por ejemplo, de moléculas de agua, ¿ya? Pueden llevarlo como la misma analogía. Va pasando un flujo de agua, que es al final un flujo de moléculas de H2O que pasan por un área determinada. Correcto, entonces es un flujo de agua, flujo de electrones. ¿Está ahí? Súper claro. ¿Qué es la resistencia? Cuando ustedes empiezan a cerrar la llave, cada vez sale menos agua, ¿verdad? Y hasta ahí es como, tiene todo el sentido del mundo, hasta que la cierran totalmente y ya no sale agua. Ahí tienen el mejor ejemplo de una resistencia, que es la misma llave cerrada. Y la pregunta es, ¿qué es el voltaje aplicado a un sistema hídrico? Entonces ustedes tienen que decir, a ver, el voltaje asociado a la parte hídrica, ustedes tienen que preguntarse, ¿cómo llegó el agua a la llave? ¿Cómo salió el agua de ahí? Por ejemplo, yo vivo en un piso 13, ¿ya? Claramente, el agua que llega cuando me ducho o cuando abro la llave en la cocina, no espontáneamente no subió al piso 13 porque quería. Obviamente, hay algo que lo impulsó. ¿Qué lo impulsó? Por presión. Básicamente, una bomba, ¿verdad? Una bomba, que los edificios realmente tienen bombas para hacer eso, pero justamente con la idea que tú comentas, la presión. Es decir, que si ustedes se dan cuenta, la presión hace que el agua llegue desde la matriz, desde el piso -1, ¿ya? Hasta mi piso que es el 3. Si la presión no fuera suficiente, probablemente no va a llegar agua a mi departamento. O bien va a llegar, pero con poca presión. Y cuando me quiera duchar, no sé si le ha pasado alguna vez, ustedes abren la llave y si hay poca presión, no se prende el calefón. Entonces uno dice como, a ver, ¿qué tiene que ver esto con el voltaje? Cuando ustedes, muchachos, tienen una presión desde el punto A hasta el punto B, en términos de agua, ustedes tienen una diferencial de presión. Tienen que la presión de la matriz de la bomba hasta el final, que puede ser la llave de su casa, tiene una diferencia de presión. ¿Por qué? Porque durante el camino se ha perdido un poco de presión. Es como cuando ustedes, no sé si han hecho esto, abren una llave con una manguera. Si ustedes la abren directo la llave, sale con harta fuerza. Pero usted le pone una manguera súper larga y van a tomarla, no fue una manguera de 20 metros, por decir algo, y al final le sale un chorrito. Entonces, oye, ¿pero por qué? Pues si de la llave sale muy fuerte y al final sale como un chorrito pequeño. Eso es netamente porque tienen pérdidas en el camino, ¿ya? Pérdidas por fricción, ¿ya? Entonces necesitan mayor presión. ¿Cuándo ustedes creen que en este sistema hídrico ustedes tienen la mayor presión? Por ejemplo, vayan a una llave, ¿ya? Supongamos que estoy en mi casa, llega agua súper bien cuando abro la llave, ¿ya? Tengo agua para presión para bañarme, etcétera. Pero ¿cuándo creen que es la máxima presión del agua? ¿En qué momento? ¿Cuando la llave está completamente abierta? ¿Cuando la llave está a medio nivel? ¿O cuando la llave está cerrada? ¿Cuándo creen que es Cerrada, la? ¿Cuándo? cerrada. Cerrada. Efectivamente. Cuando la llave está cerrada, ustedes tienen la máxima presión. Cuando ustedes tienen la máxima presión, tienen el punto en el cual no está pasando agua. Entonces es cuando no hay flujo de moléculas de agua. Entonces, ¿qué es lo que es la presión? Es quien hace mover a los flujos o a las moléculas de agua desde A
hasta B. Es la fuerza que impulsa al agua a ir de A hasta B. ¿Cómo lo vemos acá en la parte eléctrica? Claramente el voltaje, se hace la misma analogía, es quien impulsa a los electrones de ir de A hasta B. Es la fuerza, por definición. El voltaje es la fuerza electromotriz que hace que un sistema funcione, o en este caso, sea continuo. Es la fuerza electromotriz, la FEM. Eso, muchachos, es lo que vamos a ver muchas veces en el curso. FEM, fuerza electromotriz. El voltaje, muchachos, es quien hace que la reacción ocurra. ¿Y cuándo es el máximo voltaje? Piensen esto, en una pila. Si ustedes analizan una pila, por ejemplo, las típicas pilas Duracell, o vayamos a la pila más elemental, que es la pila de Daniel, que esa es de cobre con zinc, ¿ya? Tiene un voltaje 1.1, ¿ya? Pero esa pila tiene el máximo voltaje cuando ustedes no la usan, al igual que la llave cerrada. Como dijo su compañero, ¿cuándo es la máxima presión del agua? Es cuando la llave está cerrada. Por eso que cuando ustedes abren la llave, no sé si lo han notado, cuando la llave está cerrada, ustedes la abren y como por una fracción de segundo, el agua sale súper fuerte y después se estabiliza, sale como ya normal. Pero al principio el agua sale súper fuerte. Es porque está con la máxima presión. Entonces, cuando yo les hable de diferencia de potencial o máxima tensión de pila, o cuál es la tensión del sistema, ustedes tienen que hacer la siguiente analogía. Justamente piensan que el voltaje es quien hace mover al flujo de agua o quien hace mover al flujo de electrones. También que la máxima presión del agua es cuando la llave está cerrada. ¿Y cómo lo analizamos con una pila? La pila cuando está como tal, una pila Duracell, o la pila de Daniel, que es con cobre y sulfato de cobre, cuando no hay flujo de electrones, ustedes tienen la máxima tensión de pila, tienen el voltaje más alto. ¿Por qué? Porque el sistema está cerrado. Es con que prácticamente ustedes, ¿qué podrían hacer para hacer eso? Podrían tener, por ejemplo, la pila de Daniel. ¿Qué es lo que se hace? Un vaso con sulfato de cobre, se le pone un trozo de cobre adentro. Se pone otro trozo, un vaso con sulfato de zinc, con un trozo de zinc adentro. ¿Ok? Se pone un puente salino para equilibrar cargas. Y se le pone un alambre de cobre. Pero ahora podemos sustituir el alambre de cobre por un voltímetro. ¿Ya? Ponemos un voltímetro que conecte A y conecte B. Y un voltímetro nos va a marcar el voltaje, ¿ya? Y justamente el voltímetro, ¿qué es lo que va a hacer? Si todo funciona como correctamente, están con los niveles de concentraciones 1 molar, condiciones estándar, etcétera, el voltímetro va a marcar 1.1 volt, que ese es el voltaje de pila, ese es el voltaje estándar de pila, ese es el voltaje máximo que tiene. Pero, ¿por qué es máximo? ¿Por qué es la máxima presión? Es porque ustedes no están haciendo pasar electrones, porque están con la máxima tensión. Es como que los electrones quieren ir desde una especie, se reduce, y la otra se oxida el zinc. Los electrones que están en el zinc quieren viajar hacia el cobre, para que el cobre se reduzca, porque tienen una diferencia de potencial. Cobre 0,34, zinc menos 0,76. La diferencia entre ellos dos, 1.1. El sistema quiere hacer eso, pero como el voltímetro, su función elemental, muchachos, para que lo tengan presente, un voltímetro es una super resistencia. Un voltímetro, más que nada, por eso es que estos típicos multitester no miden voltaje e intensidad de corriente a la vez. Porque cuando ustedes lo ponen en función de volt, de voltímetro, ustedes lo que están haciendo es que funciona como una super resistencia, tanto así que hace que los electrones no pasen. Y al no pasar, genera la máxima tensión. Es como que el cobre tiene un potencial acá, el zinc tiene un potencial aquí, pero no puede moverse porque no hay paso de electrones. Y eso, muchachos, es la tensión de pila. Si ustedes ponen el multímetro en medición de amperaje, pasan de tener una super resistencia a un superconductor. Y ahí los electrones pueden pasar, pero sin ningún problema. Y por eso es que el sistema no pueden ponerlo como a los dos. Porque uno está obligando a que los electrones no pasen y el otro está obligando a que los electrones pasen, pero sin ningún problema para poder medirlos. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto que yo quiero que ustedes comprendan de lo que vendría siendo un sistema que corresponde a lo que vendría siendo el voltaje. Eso es el voltaje, es la fuerza electromotriz que hace que un sistema ocurra. ¿Ya? Obviamente eso puede ser espontáneo, como puede ser forzado.
¿Ya? Esto ya lo acabamos de comentar. Circuitos eléctricos. De acá, esto no voy a entrar tanto en esta parte, pero en esto sí, muchachos, porque esto tiene algunas consecuencias que también yo creo que ustedes tienen que tenerlas súper claras, ¿ya? Entonces aquí ya les comenté lo que es la FEM. La FEM es la fuerza electromotriz que se asocia al voltaje. Todo lo que vamos a hablar en el curso tiene relación con la FEM, ¿ya? Con la fuerza electromotriz, que es el voltaje del sistema. Ustedes pueden ver en este caso que tienen la ley de Ohm, ¿ya? ¿Por qué les menciono la ley de Ohm? Porque hay algunas cosas que yo creo que ustedes como tienen que tener clarísimas por qué ocurren, ¿ya? Cuando yo les hablo, por ejemplo, digo un cortocircuito, ¿ustedes qué se imaginan o qué entienden por cortocircuito? ¿Qué es para ustedes un cortocircuito? ¿Una interrupción de la reacción? Interrupción de la reacción. No, la reacción puede seguir ocurriendo. Ya, por ejemplo, si les digo, cuando las típicas noticias dicen como una casa en tal lugar se quemó y el fuego se inició por un cortocircuito. Yo creo que más de alguna vez han escuchado ¿Es noticias de como ese un tipo. exceso ¿Un exceso de qué? de corriente? Por ahí va la cosa. El tema, muchachos, ocurre lo siguiente. Todos asocian, o muchos tienen en la cabeza, que un cortocircuito se asocia como a fuego o a temperatura, ¿ya? Pero esa es la consecuencia del cortocircuito. ¿Cómo? A ver, me explico. Usted el cortocircuito lo van a entender aquí, con esta simple y clásica reacción de la ley de Ohm. Si se fijan, aquí obviamente yo sustituyo el voltaje por una E, que aquí lo usamos como potencial, pero es lo mismo, sigue siendo voltaje. ¿Ya? Fíjense la reacción de la derecha. Dice que el amperaje es igual al potencial o voltaje partido por la resistencia. Un cortocircuito, muchachos, es cuando ustedes hacen lo que a la corriente más les gusta hacer. La corriente es súper floja. La corriente siempre busca el camino más corto para, para ir de A hasta B. Cuando ustedes le ponen resistencia a la corriente, claramente no le agrada, porque están poniendo una oposición a su flujo. Entonces yo creo que más de ustedes entienden de cuando dicen que un cortocircuito es cuando se juntan los cables, ¿verdad? Y hay chispa y cosas así. Y efectivamente, eso pasa. Es cuando ustedes, por ejemplo, puentean, tienen un sistema típico que puede ser como una resistencia, que podría pasar por, a ver, se los digo. Por ejemplo, tienen un sistema, y acá tienen una resistencia. La corriente va a ir de A hasta B, ¿ok? Y tienen A y ahí tienen B. La corriente sigue este camino, que podría ser, por ejemplo, una ampolleta. Ningún problema, hasta ahí se entiende súper bien. La corriente sigue un camino que va por acá, para acá y para allá. Ahí tienen la intensidad de corriente. Pero ustedes podrían, sin problema, si estos son unos cables pelados, por decirlo así, van y sin querer ponen un pedazo de metal que atraviese eso. ¿Ya? La corriente ahora tiene la idea de que va a hacer esto. Va a pasar por acá y también se va a desviar por el camino. Pero la mayor parte de la corriente va a ir por esta vuelta y va a empezar a hacer este loop. Va a pasar por aquí una y otra y otra y otra y otra vez. Va a seguir prendiendo la ampolleta, ¿ya? Si ustedes no tienen claramente un sistema como diferencial, que a veces en la casa lo acusa, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, ese puente es el cortocircuito. ¿Cómo lo ven ahora en forma de fórmula? Lo que ustedes ven ahí es lo siguiente. Tienen esto de acá. Como ya les mostré, hicieron un puente y la corriente empezó a seleccionar el lado que no tiene resistencia. Entonces, váyanse a la ley de Ohm. ¿Qué le pasó a la resistencia? ¿A cuánto equivale ahora en el sistema que no tiene resistencia? ¿A cuánto equivale? A cero.
¿Y cuánto es un número partido por cero? ¿A qué tiende? Tiende a infinito. Por ende, la definición de cortocircuito se asocia cuando la intensidad de corriente es tan grande o tiende a infinito. ¿Y qué es lo que ocurre? Es como que si ustedes no tienen un diferencial o en este caso un cortacorriente, el sistema, ¿qué es lo que hace? Entiende, por eso es que se baja el interruptor, ya el automático que le llaman. Cuando usted se baja el automático, lo que le está gritando es como, oye, tienen un sistema que la cuestión está gastando corriente en nada, pasa mucha corriente, él lo entiende y baja el interruptor. Y ustedes saben que hay un cortocircuito en la casa. Pero las casas que no tienen ese aparato, simplemente la corriente empieza a pasar, a pasar, a pasar. Generalmente pasan los techos de las casas que son más antiguas, ¿ya? Se pelan los cables y hacen contacto. Y es tanta la corriente que pasa, que como obviamente la corriente es un flujo de electrones, empieza a ocurrir energía cinética. La energía cinética se transforma en energía calorífica. Y los cables empiezan a quedar al rojo. Y como quedan al rojo y los techos tienen mucha madera, se prenden. Y ahí tienen el fenómeno de cortocircuito, ¿ya? Y por eso la consecuencia del puente como tal es que la resistencia se vaya a cero. Como tiende a cero, matemáticamente la corriente tiende a infinito, circula corriente ilimitadamente. Como circula ilimitadamente, hay energía cinética, la energía cinética se transforma en calorífica dentro del cable, y es tanto que prende cualquier cosa al lado y tiene un incendio. Y ahí tienen la consecuencia que en la noticia sale que una casa se quemó por un cortocircuito. Pero muchachos, de aquí nace lo que es un cortocircuito, ¿ya? Eso es súper bueno que ustedes lo entiendan con claridad, ¿ya? Aquí obviamente está dada la explicación como tal. Entonces, lo que yo les decía, cuando ustedes tienen la tendencia de que el R aquí tiende a cero, tienen que la corriente va a tender a un valor infinitamente alto. Ya, obviamente no es infinita, pero sí es muy alta con la consecuencia que produce esto. Matemáticamente tiende a infinita. ¿Ya? Lo de acá no es mucho más, esto me interesa así que lo sepan, pero claramente la resistividad de cada sistema obviamente se asocia a la resistencia que ustedes quieren usar. Claramente las ampolletas o algunos tipo de cosas tienen que tener resistencias tales que produzcan este fenómeno de resistencia, que se genere energía calorífica, ¿ya? De este mismo tema, que ya estoy como a punto de terminar, chicos, eh, voltajes que ustedes, por ejemplo, utilizan clásicamente, y esto también es como más o menos cultura general. ¿Qué es lo que pasa con el voltaje que va por los cables? ¿Ya? No sé si ustedes asocian a que el voltaje que ustedes tienen en las torres, por ejemplo, de alta tensión o en el metro, es redundante lo que voy a decir, pero dice voltaje, ¿ya? No dice alto amperaje. ¿Ustedes por qué se imaginarán que las torres son de alto voltaje y no de alto amperaje? ¿A qué ustedes creen que puede pasar eso? Ustedes podrían tomar algo con alto amperaje y el cuerpo lo aguanta sin problema. Lo que a ustedes los mata es el voltaje, la diferencia de potencial. Las baterías de autos son de alto amperaje, justamente para que si ustedes toman los polos no les pase nada, ¿ya? Están hechos de tal forma de jugar con la ley de Ohm. Lo que pasa, muchachos, es lo siguiente. Ustedes cuando tienen un sistema eléctrico, tanto las torres de alto voltaje como el sistema del metro, por ejemplo, que dice peligro, alto voltaje, se hace netamente por las pérdidas. La corriente tiene que pasar de un lado A hasta un lado B, ¿ya? Tiene que ir moviéndose, ¿ya? El flujo de electrones se tiene que mover, ¿ya? Y cuando ustedes tienen cables, como este es muy largo, por ejemplo, tenemos que mover la energía eléctrica a través de cables. El problema es que si ustedes le ponen amperaje, que el amperaje, como les digo, no los dañaría a ustedes, ¿ya? Tanto. Pero existe algo que son las pérdidas y la potencia. La potencia se define como el voltaje por la intensidad. Y las pérdidas es la resistencia por la intensidad al cuadrado. Ustedes podrán jugar con la ley de Ohm desde la matriz de la fuente de emisoras de energía eléctrica y dar pura amperaje y bajo voltaje. Pero van a partir con un amperaje gigante y por las pérdidas que son la resistencia por la intensidad al cuadrado, estas llegarían extremadamente muy poca corriente, casi todo se pierde en camino. Así que es lo que tienes que hacer, justamente por eso, dar señales de alto voltaje, ¿ya? Eso es como lo que ocurre realmente con un sistema. Pero acá los quiero dejar con una pregunta que les voy a dejar para que ustedes me la contesten la otra clase. Y por favor, contéstenla, ¿ya? Yo les dije que la corriente tiene que viajar desde unos puntos
desde las partes, desde las plantas termoeléctricas hasta su casa, pasando por industrias, pasando por el metro, pasando por todo lo que requiera corriente. ¿Ya? Ustedes se imaginarán de que el sistema es súper simple. Realmente tiene que ir la corriente por un cable infinito, prácticamente va a ir voltaje, que por la ley de Ohm, y por los transformadores de las casas, de los postes eléctricos, lo transformamos en amperaje. Corriente alterna y corriente continua. Listo, súper bien. ¿Ya? Pero yo les digo algo, las torres no son continuas. Las torres de alto voltaje tienen separaciones, tienen aire entre medio. A veces no son continuas. Les pongo el siguiente ejemplo que me lo contesten, si lo saben ahora mejor, si no, la otra clase. Pero contéstenlo. Yo creo que todos han visto o tienen ahora, porque ya es muy común, por ejemplo, celulares o relojes que se conectan o se cargan sobre una plataforma en la cual ya no tienes que enchufarlo, ¿ya? Por ejemplo, mi reloj se carga poniéndolo sobre una plataforma que es plástica, que es un polímero no conductor, ¿ya? Que va enchufado obviamente a un transformador, pero es de un polímero que no es conductor. Es el que yo lo toco, no me pasa nada, no me da la corriente, pero se carga. ¿Cómo se va a cargar algo en un sistema que es no conductor? ¿Por qué se cargan los celulares sobre una superficie que son polímeros? Y generalmente los celulares vienen con láminas, por ejemplo, de silicona, que es no conductora. ¿Cómo se cargan? ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Por Entonces ahí, inducción. ¿cómo sería eso? A ver, desarrollemos un poquito la idea. El- es como salta un electrón hacia otra parte. Salta por el aire, algo así. ¿Sí? Eso se llama fuga de electrones o fuga de corriente, pero no será ni el 1% de la corriente total. Por ende, no es suficiente para que ocurra todo. Y es por otro cuento, ocurre por otra cosa. ¿Ya? Pero eso se las quiero dejar como tarea para la casa para que la otra clase contéstenmelo al comienzo. ¿Ya? Porque háganse el cuestionamiento. ¿Ya? Parece algo súper normal que vemos todos los días, pero oye, no está cargándose directos. Toda la vida lo han dicho que el celular o alguna especie como esta tiene que estar conectada a la electricidad directa, pero estos no, están ¿No, conectados y funcionan por otro sistema. no es por el campo magnético? ¿Cómo sería eso? No, no sé explicarlo bien, sí. Ya, pero sí, por ahí va la cosa. El campo ¿Podría ser magnético, emisión de algún tipo de radiación del artefacto al teléfono que genera excitación? O sea, genera algún tipo de reacción dentro interna del equipo. Porque claramente, no todos los equipos tienen esa condición que se pueden cargar en esa superficie. no, por supuesto, claramente, obviamente todos no pueden, Claro, porque tienen que tener claro. un algo que ocurra. Pero Entonces, obviamente, como hemos visto hasta ahora, necesitamos electrones para que alguien, porque al final ustedes tienen un celular o un reloj con batería, ¿verdad? Al final funcionan con una batería, eso estamos claros, ¿o no? Y la batería hace una reacción espontánea. Si son de litio, hace una reacción justamente para que ocurra, como les dije, una celda galvánica, por definición, es mediante una reacción química o electroquímica transformarla en energía eléctrica o en energía. En este caso, el celular, ¿qué es lo que hace? La batería se carga, ustedes la desconectan, todo el día tienen el celular porque está transformando una reacción química en corriente y por ende el circuito funciona. Pero cuando lo vuelven a poner sobre esta placa, obviamente, radiación tipo beta, no, esa tampoco, es la que nombraste antes. Es por el la tipo gamma. el campo electromagnético. Realmente, muchachos, bueno, ya que la respuesta salió de acá, se las como adelanto un poquito, ¿ya? Pero de verdad, es súper interesante ese tema, porque ustedes, antes de contestársela, tienen que tener claro lo siguiente. A ustedes le han dicho toda la vida que la corriente alterna y la corriente continua, obviamente, son diferentes. La corriente continua puede ser de una pila, ¿verdad? Que va de A hasta B simplemente. Y la alterna es la que usamos en las casas, que dice que va a un cambio de polaridad, va de A hasta B, se va moviendo izquierda a derecha. Eso lo han dicho siempre. Si ustedes le sacan, por ejemplo, con la cámara, enfocan su monitor, van a ver que pasan como unas rayas, ¿ya? Y eso dice que la corriente va de un A hasta un B, se va moviendo. Pero lo que no les dicen es que el flujo de carga viene de la matriz. Ustedes no le están devolviendo corriente a la planta, ¿ya?
porque la planta tiene una cantidad de delta de voltaje brutal comparado con la de ustedes de su casa, que es bajísima. Obviamente va a nivel de planta, ¿ya? Entonces lo que hacen, muchachos, y esto es lo que realmente cómo se mueven los electrones se mueven en causa al campo electromagnético. Y eso es netamente como el sistema, ustedes basta que conecten un sistema con campo magnético y es prácticamente una cuestión instantánea. Todo queda polarizado. Pueden tener un sistema terriblemente largo, ¿ya? Pero queda todo polarizado. Los electrones se mueven prácticamente nada. Los electrones, todos tienen la idea que los electrones es como un flujo gigante, es como que se estén tirando agua. Sí se mueven, pero lento, súper lento. ¿Y qué es lo que hace que, por ejemplo, si se mueve lento, el electrón no es que tenga que partir desde la matriz A, viajar por todo un cable que puede tener, no sé, 100 metros, y después llegar hasta B, para recién producir, no sé, prender una ampolleta? La ampolleta prende instantáneamente. Y es porque el campo electromagnético polariza el sistema. Y nosotros, en nuestras casas y en los sistemas eléctricos, tenemos transformadores. Y los transformadores hacen que todo tenga campo electromagnético. Por ende, el campo por sí solo ya podría generar que un celular de los más nuevos se cargue sin tener que estar conectado a un sistema. No es que los electrones pasen o den saltos. Los electrones necesitan un conductor eléctrico. Los electrones no se pueden mover por el agua. Las cargas son las que se mueven en el agua. El cobre más 2, el SO4 menos, el ion cloruro, eso se mueve en el agua. Los electrones no andan en el agua, ¿ya? O sea, si ustedes tienen una piscina con agua o bidestilada y le tiran, no sé, un cable con corriente, no les va a pasar nada, porque no tienen carga. No, obviamente no lo van a hacer, pero los electrones tienen que tener un conductor eléctrico para pasar. Y en este caso que le estoy preguntando sobre el celular, no lo tienen, no tienen un conductor, pero sí se genera un campo. Y es como decía uno de ustedes, que obviamente está cargador y este celular tienen que tener algo nuevo, porque todos no se cargan de ese tipo, que haga que el campo lea el A y el B y genera este como campo electromagnético y se empieza a generar la reacción espontáneamente. Eso te demuestra que los electrones no tienen que moverse por un lugar a otro, solamente necesitas que los electrones se muevan levemente para desplazar y ocurrir una reacción redox. Porque al final la pila o la batería del celular técnicamente se está regenerando casi sola, solamente por mantener una diferencia de potencial a través del campo electromagnético. Entonces, eso, muchachos, es lo que realmente hace mover electrones de carga de un A hasta un B en todos los sistemas, ¿ya? Lo estoy hablando hasta en la casa, ¿ya? El campo electromagnético es el que hace que su pantalla, cuando ustedes la graben, se va a ver como con una especie de rayas que van bajando. Eso es porque están haciendo corriente, en este caso, que va a corriente alterna, que está desplazando de A hasta B. Y por eso tenemos transformadores y por eso es que las torres de que llevan voltaje no son continuas. Juegan con esta diferencia de potencial efectuada por el campo electromagnético. ¿Ya? Así que eso, muchachos, lo quería dejar hasta aquí con eso. Ya la próxima clase ya vamos a partir con un poquito de otro tipo de materia, ya me voy a meter en parte más electroquímica un poquito más fuerte. Probablemente ya vamos a pasar como con lo que es solubilidad, o quizás entramos con NERSC, ¿ya? Pero ahí ya nos metemos en la parte un poco más dura. Yo creo que hasta ahí va a entrar el control, o quizás se los dejo como hasta lo que tenemos ahora, si es que el cambio es muy brusco, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o consulta de lo que hemos hecho hasta ahora. Por mi parte, no, profe. Ya, chicos, entonces si no tenemos dudas, damos por finalizada la clase. Ya, muchachos, Profe, que tengan muy buen fin de semana, disfruten, descansen. Si tienen cualquier tipo de duda, me pueden escribir, en este caso, al correo. Ya, chicos, cuídense, que estén muy Profe, bien. ¿cómo lo quiere hablar? Muchas gracias. gracias, que esté bien. Nos vemos. Chao, muchachos.